Muy buenas tardes, bienvenidos a Malas Lenguas. Tomen nota del siguiente chollito vacacional. 7 días en México en un hotel de 5 estrellas con visita a la Riviera Maya, invitaciones a eventos, entregas de premios. Todo esto por un módico precio. La siguiente ganga, ojo, 623,28 euros. Lo querrían probablemente para ustedes, ¿verdad? Pues bueno, esto es lo que pagó la Comunidad de Madrid por el viaje de Ayuso a México hace 3 meses. Ya saben, ese que tuvieron que cancelar porque a los mexicanos no les gustaron mucho las declaraciones que hizo la presidenta madrileña. Representantes del municipio de Aguascalientes, autoridades, medios de comunicación, señoras y señores. Somos una tierra que valía Ayuso, una mujer cuya trayectoria se distingue por su carácter, claridad de ideas y liderazgo. Y la situación en Ceuta está abriendo una grieta en el gobierno con las distintas versiones de Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez y Margarita Robles sobre los informes del CNI y del gobierno marroquí. El ministro del Interior confirmaba que llegaron a las costas de Ceuta en torno a 72.000 personas, entre ellas más de 850 menores. Mientras, el gobierno ha anunciado que destinará 25 millones de euros, sin vender ningún inmueble, para atender a los menores migrantes que llegaron a Ceuta. Muchos de ellos hasta ahora siguen viviendo en la calle. Jesús Poveda. Sí, de hecho, Gonzalo, la cifra está previsto que continúe aumentando porque, según la propia ciudad autónoma, aún prevén que hay muchos menores que continúan escondidos por temor a ser deportados de nuevo hacia Marruecos. Es el caso, por ejemplo, de la hija de Fátima, una de las madres que cruzó a nado esa frontera la semana pasada y con la que hemos estado hablando. ملي حتى كيمشي المفعول ديالو عاد كنقدر نفطر بنتي كنشوفها كتنوضني ماما نوض 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 الفرونتيرا مفتوحه نوض نوض نوض. Es la reacción de la encargada de una cafetería en Ceuta a la presencia de los agitadores Alvise Pérez y Vito Quiles. Hablamos con ella. A continuación, en Malas Lenguas. Ani Barzábal, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy con Sara Santaolalla, buenas tardes. Chema Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arantxa Sánchez. Buenas tardes. Marisol Hernández y Javier Gallego. Bien hallados, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, seguro que todos tenéis muy presente el polémico viaje de Ayuso a México a principios de mayo. Iban a ser 10 días, pero el periplo acabó antes y de forma abrupta, con un comunicado incluso en el que el gobierno madrileño acusaba directamente a la presidenta de México de expulsión. La relación entre Ayuso y Sheinbaum acabó, lo vamos a recordar, como el Rosario de la Aurora. México no existió hasta que llegaron los españoles. La mujer más poderosa de la historia, Isabel la Católica. Gracias a ella llegamos a otros muchos protagonistas, como Hernán Cortés. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. Vengo de ese Madrid que hoy tiene a muchas malinches. Del municipio de Aguascalientes. Un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahora, 3 meses después, el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid publica los costes de este viaje. Poco más de 600 euros. Parece un chollo, ¿no? Bueno, pues atentos, porque esta cantidad correspondería solo al coste de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas. Ayuso Del socialismo se sale. publica en el portal de transparencia algunos gastos de su viaje a México. Y si te va bien, que te vaya mal. Pero Como vamos a 20 escándalos al día, solo los gastos de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas. ¿Cuánto les ha costado a los madrileños esta fiesta? Un total de 623,28 euros. Pero, ¿y el resto? O sea, ¿para qué viene esta persona a México? De momento no tenemos respuesta oficial a esta pregunta. que nunca la libertad pida perdón por ser libertad. Solo estas pequeñas aclaraciones que dio el propio portavoz de la Comunidad de Madrid. Hay una serie de gastos que son abonados por la propia administración y otros son abonados por el promotor de los eventos. Donde tampoco resuelve todas las dudas. ¿Libertad para qué? Libertad para vivir. Un polémico viaje. Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos, ¿no? Pues sí están medio trasnochados, ¿no? En el que, según Ayuso, adelante con su mensaje. Debido a distintas presiones, ¡No es bienvenida! ¡No es bienvenida! Reviéntale el viaje. Evidentemente lo promovió Sánchez. su estancia en México fue prácticamente ¿Y te estaban matando a tequila, señora Ayuso? un viaje de ida y vuelta, México no existió hasta que llegaron los españoles. del que ahora conocemos solo una pequeña parte de lo que costó.
Sara Santaolalla, como yo creo que todos estamos de acuerdo en que estar unos cuantos días en un hotel de 5 estrellas en México cuesta más de 600 euros, ¿quién ha pagado esta fiesta? Pues todo apunta a que lo hemos pagado todos nosotros, o todo apunta a que se lo han pagado empresas privadas que no se lo pueden pagar a una presidenta a un cargo público. Lo que sí estamos de acuerdo es que han pasado más de 3 meses para conocer las primeras cuentas, y las primeras cuentas son sobre los gastos del aeropuerto. Ya sabemos cuánto gastaron en la sala VIP del aeropuerto, ya sabemos los tequilas que se tomaron antes de embarcar. Ahora nos queda saber cuánto se han gastado en tequilas, en mojitos, en caipiriñas, en lo que hayan tomado, en las noches de viaje, en las vacaciones, durante 10 días, sin agenda oficial. Es decir, yo creo que esto empezó en México y ha acabado en un ático. Pero el problema de la señora Ayuso es que no da explicaciones del dinero público. Es que el portal de transparencia tiene de todo menos transparencia. Es tan transparente que no se ve nada. Esa es la realidad del portal de la señora Ayuso. Y es que hay un problema, que es que luego se ríen en nuestra cara. Incluso cuando volvió de México, nunca dijo la verdad. En la Asamblea de Madrid se negó. Fue a México a insultar a los mexicanos, a insultar la historia de México. Volvió a España sin haberse leído un libro de historia. Fue a los distintos platos de televisión y alguna entrevista en la radio a decir que si la habían intentado poco más que perseguir, que era una víctima del sistema, a pesar de renunciar a la seguridad privada porque no quiso escoltas, para que no dijesen dónde estaba, para que no dijesen en qué bares estaba o en qué hoteles estaba. La realidad es que se ha pagado con dinero público un viaje y 5 casas. Pero es que, es más, decías, cuando volvió de México, en la propia Asamblea de Madrid, Ayuso dijo, todo mi viaje está en el portal de transparencia. No era real. Lo han publicado 3 meses después. Arantxa. A mí me parece que está bastante claro que ha costado solo 600 euros. Ese es todo su viaje. Se trata de un viaje institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid para reforzar relaciones con empresarios, culturales, universitarias, y tuvo que reducir drásticamente su viaje por el sectarismo de la presidenta de México, que hizo que la acosaran y que puso en peligro pero Arantxa, solo aparecen los gastos de Barajas, porque no hay más gastos. Pero ¿y qué ha comido en México? ¿Qué vais a criticar 10 días de dieta? Ahora la izquierda? Pues se los han pagado empresarios. ¿Y qué hay de malo? Excelente. Ojo, que tu defensa se le puede complicar. No, un cargo público. Un cargo público no puede recibir regalos, paguitas. Ella está fomentando las relaciones empresariales entre México que no y se puede España. pagar una empresa privada, que un cargo público. ¿Estás diciendo que Ayuso le ha pagado el hotel durante 10 días a alguien del sector privado? Pues pudiera ser, y es que no veo el problema. Yo no lo veo una dádiva. Ya no te van a ninguna dádiva. No te van a felicitar a la Comunidad de Madrid, ¿eh? Arantxa, ya no te fichan. el problema es que si realmente Ayuso ha ido a trabajar en representación de los madrileños, eso lo tendría que haber pagado la Comunidad de Madrid, no lo tienen que pagar los Entre otras empresarios. cosas. ¿Por qué, Javi, por qué tardan 3 meses en decir lo que ha costado solo el gasto de la sala de Barajas? Porque para esto lo podían haber anunciado hace 2 meses y medio. Ha tenido que ver a lo mejor con la polémica por el ático. Y en agosto, ¿eh? No, con 4 de agosto lo hacen. No, ático ha sido algo más reciente. Ojalá la transparencia, vuelvo a utilizar estas 2 palabras que en esta mesa digo mucho, en todos. Ojalá la transparencia en todos fuera más rápida y más continua. Y ojalá pues hubieran dado los datos de este viaje mucho antes. ¿Por qué cuando hablamos de Ayuso Luego, hablamos de todos? Sara, yo lo que voy a proponer a este gobierno que te contraten para el CNI, a ver si así tienen más suerte con Ceuta y se informan mejor. Pues soy buenísima, este gobierno, porque ya sabes hasta los tequilas que se tomó Ayuso. Eso lo has dicho. Digo, bueno, sí. pues esto ni, y los que no se ni tomó. el CNI. A ver si en Ceuta contratándote tenemos más suerte los españoles. El tiro. ¿Qué te parece que si la me voy a presidenta mojar, de la Comunidad de si Madrid, me voy a mojar. 3 Yo meses después, no voy a ponga decir lo que ha sobre dicho se Arantxa gasta en porque una lo sala? desconozco. Luego ya Porque hablamos vuelvo a de los tequilas. Si puedo terminar, muchas gracias. Sí. Cuando Ya, tú vas Javi, a un viaje, que estamos empezando. cuando tú vas a un viaje, por eso, que estamos empezando y ya me cansa alguna voz que oigo continuamente cuando empiezo a hablar ahí como soniquete, como Venga, soniquete. dale, Javi. Venga, vamos para allá. A ver, los viajes, pues, en transparencia, porque probablemente, no empresarios, pero los organizadores del acto al que estaba invitada, esto es normal, esto no es ninguna ilegalidad como apuntáis por ahí, son los que cubren los gastos de la persona que va a recibir un premio. No, que no lo sé. Yo estoy diciendo que esto pudiera ser. Luego, habrá gastos que los ha cubierto la propia presidenta de la comunidad, probablemente, de su bolsillo. Porque entonces eso pasa, no iba a representar a los madrileños. Iba a actos y habrá actos privados o situaciones privadas que ha podido. Pero claro, yo estoy hablando con ha podido, podría,
Transparencia, Gonzalo, en eso estoy Sí, pero, contigo. Javier, pero si es- hay transparencia, pues yo no utilizaría los condicionales. Sí, pero es muy difícil de justificar que parte del viaje se hace de manera institucional y por lo tanto lo pagan los madrileños, que entonces ya sabríamos el coste porque no lo han dicho. Pero y otra parte es que digan, no, y luego yo me he gastado esta comida porque no estoy comiendo con ningún empresario, no estoy haciendo negocio para Madrid y esto lo pago yo. Bueno, en un viaje, si el viaje es institucional, no es normal. Era un viaje institucional. Dicho sea de paso, os podéis imaginar que la oposición ha reaccionado, PSOE, Más Madrid. Bueno, pues dicen que a la presidenta se le ha olvidado rellenar alguna casilla del portal de transparencia y exigen conocer el resto de gastos públicos asociados a este viaje. María Molero. ¿Dónde está el resto de los gastos? Eso es lo que preguntan desde el Partido Socialista, porque la oposición ha compartido, fíjense, esa tabla de gastos de Ayuso en México, donde aparecen 623 euros en el aeropuerto, y preguntan desde el Partido Socialista, ¿y el resto? ¿A esto llaman transparencia? Es ridículo, dicen, toman por tontos a los madrileños, pero también desde Más Madrid se han pronunciado sobre esto. Dicen que 10 días a todo tren por México y la Ribera Maya, pues sin agenda de interés público y sin un solo euro justificado, ¿quién lo pagó? Preguntan, ¿a cambio de qué? Chema, es que Bueno, si el viaje es institucional, es no muy puede sencillo. recibir favores económicos de nadie. Si hay, de ningún empresario. si hay madrileños y hay periodistas que se quieran hacer los tontos y que crean que un viaje a México 10 días cuesta 600 euros, cuando eso solo se lo gastó en la sala de espera, como decía Sara, pues que se hagan los tontos. Hay madrileños y hay periodistas que decimos que no, que ya está bien y que no nos van a vacilar. Decir que te has ido a México 10 días y que te ha costado 600 euros es una basura de argumento, es una mentira. Es faltar el respeto a los madrileños y al periodismo. Y si hay gente que lo quiere comprar, allá ellos. Pero hay algunos que tenemos un poquito de decencia y que Pero no entonces tú lo sabes, y Chema. que no vamos Tú a sabes. Yo te digo que a México No, lo pero que es que igual te vuelvo el argumento al contrario. No, Javier, ¿En qué se lo ha gastado? ¿O cómo se lo ha gastado? ¿O quién lo ha pagado? Mira, Ayuso debe tener mucha suerte, porque su pareja compra pisos y lo vende al doble al cabo de los Pero 2 eso años. ya hablaremos, supongo, No, un seguro de los segundo, déjame hablar. A ver. Déjame hablar. Coge, su familia hace un pufo y no le hacen alzamiento de bienes y se queda con el piso. Te vas a México 10 días y te cuesta 600 euros. Chema, pero no- estamos... no están pero de diciendo verdad, que es valga es 600 vergonzoso decir, euros. pero ¿por qué hemos tolerado que Isabel Díaz Ayuso tenga la impunidad que tiene para tener que tragarnos que su viaje a México, que por cierto fue una vergüenza de viaje, le haya costado 600 euros? Vamos a Marisol, ¿qué te parece esta justificación de gastos? A mí no me debe nada esta Claro, señora. todo hay que decirlo, 3 meses después del viaje. Claro, primero no están diciendo que valga 600 euros. Han dado 2 gastos, ¿no? Y lo ¿Y que el tienen resto? que hacer, y yo lo que espero es que hagan, porque no pueden van a hacer hacer? otra cosa, es aportar el resto de Lo van a facturas. hacer, exacto. Porque, pues, claro, cuanto antes mejor, desde luego, Es que no porque lo van ya a hacer pasa porque mucho tienen tiempo. impunidad para Pero mentir. tienen que aportarlas, No lo van a hacer, no lo porque van a hacer. la transparencia exactamente es eso. Además, la Comunidad sí de lo van a Madrid hacer. justifica siempre este tipo de viajes en la búsqueda de inversiones y de inversores para... ¿Dónde están los inversores? Exacto, para Madrid, claro. Para Entonces, que- para que no se puede haber sitúen- pagado, ¿Dónde no están puede los haberlo inversores? pagado. En ningún caso puede pagarlo ningún empresario. Es que eso Marisol, está para fuera, que está fuera totalmente se del sitúen lugar. los espectadores, vamos a recordar que estamos hablando de poco más de 623 euros en el portal de transparencia, gastos de la sala de autoridades del aeropuerto, en un viaje que estaba previsto de 10 Eso no es- días eso no son a botellas de México, agua. aunque finalizó un poco antes y de forma abrupta El con hotel un comunicado de la tienen Comunidad que haber de Madrid. pagado el hotel, tiene que haber gastos diarios de dietas, porque si te dan un premio, igual pues un desplazamiento, Marisol, de un día te lo y te pagan. pregunto, ¿qué sentido tiene entonces que la justificación de gastos Bueno, pues- se haga pública de manera troceada? Bueno, pues es a habitual en veces ellos. es ¿Sabes por qué lo verdad, hacen? es verdad. Chema, un momento. Perdón, es que un A segundo. veces es verdad Chema, que lo que debería ir más rápido va muy lento, bueno, y puede existir también, no vamos a negarlo, un afán de opacidad, ¿no? Pero ese afán de opacidad tiene los días contados. O sea, si lo van a contar y lo tienen que contar, no pueden tardar mucho en publicarlo. Sobre todo porque estamos Esto a es 4 de regla agosto también. Esto es regla de la casa, ¿no? Por ejemplo, cuando Ayuso se va con Miguel Ángel Rodríguez... Pero ¿por qué? Porque ibas a dar la explicación de Te lo por voy a qué lo explicar, hacen te lo voy a explicar, porque cuando coge y hay un escándalo, decir, por ejemplo, si van a Nueva York, decimos, se van a Nueva York. Este viaje cuesta un montón de pelas. Al final cogen y te dan, nosotros como periódico pedimos los gastos y te lo dan dentro de 1 año y medio cuando la gente se ha olvidado. Es decir, es una estrategia y una táctica habitual para coger y que se nos olvide lo que hace, que es que vivir tienen- a todo trapo, Pero no vivir a solamente, todo trapo, Chema, solo una no- apuesta de los no, madrileños. tiene Vivir que a ser todo una trapo, respuesta la vida padre, o la institucional, vida no madre. solamente a una respuesta a los medios, que también tiene que producirse una respuesta institucional. Con este viaje y Solo con una pregunta, todo. Chema. Sí, claro, lo que quieras.
En el caso de Moncloa y Pedro Sánchez lo hacen público al día siguiente, ¿no? Por supuesto, en el caso de... Ah, sí, vale, ya está. No, perdona, Chema, que me ría, perdóname. No, Javier Gallego, un segundo. Gallego, no me sale bien tu apellido, pero cuando tú coges y preguntas a Moncloa, por ejemplo, ¿cuánto vale las vacaciones de Pedro Sánchez? Lo tienes al segundo. Si hay un montón de periódicos que lo están contando al segundo. Yo todavía... No tardan 3 meses. Yo, Chema, todavía me quedaba anclado en cuando has dicho que cuesta muchas pelas. ¿Muchas pelas? Sí, por eso. Pero siempre hacemos eso es muy boomer, me ha sorprendido. Deja que le pregunte también por este viaje a Loreto Chando. Loreto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece este viaje de Ayuso, bueno, y que solo costará, al menos de momento, 620 y pico euros? Pues mira, yo no voy a entrar ni a un bando ni a otro, solo voy a decir una cosa. Aquí podríamos estar hablando de un delito de prevaricación, de uno de malversación y de uno de cohecho, por un motivo muy sencillo. Quiero decir, yo necesito saber, bueno, yo y asumo que el resto de los españoles, y me da igual que sea Isabel Díaz Ayuso que el Sursun Corda, ¿quién ha pagado? O sea, porque imaginaos que el resto del viaje, más allá de los 600 euros, lo ha pagado una empresa adjudicataria de la Comunidad de Madrid. O sea, como ciudadana, y asumo que ahí Javier Gallego, Arantxa, Marisol, que son el lado contrario de lo que los que siempre discutimos, estarán de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, nosotros necesitamos saberlo porque al final es el dinero de todos. Es el dinero de todos. O sea, a mí me da igual si ha costado 600 euros o 6.000 euros. Yo quiero saber quién lo ha pagado porque, hombre, si ha sido Quirón, pues entonces a lo mejor tenemos un problema. Que es transparencia, ante todo transparencia. O sea, yo aquí hablo como periodista. ¿Tú crees, Loreto, que el resto de gastos también los vamos a conocer? Siendo Isabel Díaz Ayuso, no. O sea, no. O sea, tengo tan claro que no los vamos a conocer. Vamos, como que me llamo Loreto Chando y mi abuela lleva enterrada casi 30 años. O sea, pero no pasa nada. O sea, ojalá los conozcamos. Luego sí que es verdad que los periodistas podemos ir por el portal de transparencia y acabar en los tribunales y que nos los tengan que dar. Pero cuando ellos te dicen que es un tercero el que ha hecho el pago, o sea, es que ahí está el quid de la cuestión. Gonzalo, ahí está el dinero, Loreto, de ese viaje solo tiene 3 opciones. O se lo ha pagado ella, o se lo han pagado los madrileños, por ser la presidenta, evidentemente, o es de financiación privada. Pero eso, de momento, es lo que no, es que ya, bueno, hasta donde yo he leído, esto es, se lo ha pagado los que organizaban el viaje. Muy bien. ¿Quién es y cuánto ha costado? Más que nada, o sea, te recuerdo que tenemos a la mujer del presidente imputada, tenemos a un montón de gente imputada por cosas mucho más menores o lo mismo. Mira, lo voy a poner en el mismo plano, te lo juro, en el mismo plano. Y si estamos hablando de lo mismo, en el mismo plano que Zapatero. O sea, no, perdona, si todos tenemos que ser transparentes, tenemos que ser todos, vengan de la izquierda o vengan de la derecha. En eso estamos y lo de esta señora es increíble. Es increíble. O sea, ¿por qué no puede decir quién narices ha pagado el resto del viaje? O sea, porque al final, una persona, un político, o sea, un presidente de una comunidad, Loreto, me da igual que sea del PP, que del PSOE o de donde sea, tenemos que saber de dónde vienen los gastos. O sea, porque después se dan adjudicaciones y acabamos todos en el juzgado y tardan 10 años en llegar. Loreto, que te embalas. Mira, no. Loreto, ¿crees que puede tener algo que ver que el gobierno de Ayuso publique esto un 4 de agosto? Pregunto, ¿eh? Con nocturnidad y alevosía. No, Sara, con mañanidad y alevosía. Claro, o sea, quiero decir, pues eso. A ver, todos sabemos lo que pasa en agosto. Lo que pasa es que estos parece que no se han dado cuenta que ahora los programas están 24/7, o sea, estamos todos los 365 días del año. Claro que si tú publicas algo en agosto, la repercusión mediática baja. Pero vamos a ver, para eso estamos los medios de comunicación. Para eso estamos los medios de comunicación, o deberíamos estar los medios de comunicación todos. Me da igual. Loreto, nos alegra muchísimo que nos hayas recordado que nosotros no tenemos vacaciones en malas lenguas. Te mandamos un beso muy fuerte. Buenas tardes, chao. O sea, hola, perdona, ¿yo qué estoy? Ya, por eso. Un ente paranormal que está hablando contigo. Bueno, pues no te vayas muy lejos, Loreto Ochando, no te vayas muy lejos porque seguro que te interesa conocer cuál ha sido la reacción de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acaba de reaccionar en redes sociales. ¿Habrá dicho algo sobre estos gastos? Sí, no.
sorpresa. María Molero. Pues habla la presidenta de dinero, pero no de sus bienes. Vamos a verlo porque dice Ayuso, ojo, que es raro que la izquierda no pida un pleno extraordinario en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos. Eso sí que es preocupante, dice Ayuso. Eso sí que retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad. Y ojo que termina ese mensaje la presidenta diciendo, eso es lo más inhumano que hay. Sara, lo que sea por desviar el foco, ¿no? ¿Se entiende? Por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido capaz de darle las gracias a Leo Messi antes que hablar del ático. Eso ha sido sus redes sociales hoy. Ha puesto un tuit a Leo Messi por la donación de 80.000 euros. No se me adelante usted en la escaleta, que enseguida vamos a hablar. No me quiero adelantar, a lo que voy es que, y perdonad por esto, es que no se puede con tanta impunidad. Es que no hay ático, no hay México, no hay un país que pueda tapar tanta impunidad. Y cuando hablamos siempre hacemos el mismo juego y el tablero está un poco dado la vuelta. Porque cuando llega Ayuso hablamos de todos. Cuando es alguien de la derecha mencionamos que ni la derecha ni la izquierda. Pero cuando hablamos de Sánchez o hablamos de un dirigente de izquierdas nos centramos en ese. Siempre hacemos la misma trampa. Es decir, ¿por qué cuando tenemos una noticia, una información tan vergonzosa de la señora Ayuso, que 3 meses después de un viaje de 10 días nos intentan hacer creer o quieren que nos traguemos que en 10 días te has gastado 600 euros solamente o solo aparece el gasto de la sala del aeropuerto, cuando has estado de hoteles, de restaurantes, de comidas, de cenas, de cafés? Me da igual si había una caipiriña o una infusión. El problema es que eso no lo sabemos si se ha pagado con dinero de todos los madrileños, con esta misma gente, que luego no hay dinero para ponerle en las aulas de las clases a los chavales el aire acondicionado o a los bomberos un salario digno, pero sí hay dinero para sus viajes y sus áticos. O se ha pagado con el dinero del fraude de su pareja, o se ha pagado con el dinero de empresarios que no le pueden pagar en un viaje institucional unas empresas a la señora Ayuso ni a nadie, que en este país hay una asesora de Begoña Gómez imputada por mandar un correo electrónico. No, por algo más. No, por mandar un correo electrónico. Bueno, enseguida volveremos a hablar de Ayuso. Vamos a cambiar de tema radicalmente y a hablar de las declaraciones del ministro del Interior, porque Marlaska mantiene su postura. El responsable de este ministerio mantiene que no tuvo ningún informe a disposición de su ministerio y esta vez incluso matizaba, decía que no hubo ni siquiera avisos. No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar. Nada parecido a lo que sucedió en 2021. Entenderéis que si hubiera habido alguna posibilidad, se hubiera o constaría un informe, un aviso, una comunicación a las más altas instancias y al conjunto. Creo que con eso lo digo todo. Esto puede suponer una posible grieta en el gobierno por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, defensa e interior. Margarita Robles contra Grande Marlaska. ¿Por qué? Por los avisos de inteligencia española sobre la crisis migratoria. ¿Se recibieron o no avisos del Centro Nacional de Inteligencia? España tiene unos hombres y mujeres en el Centro Nacional de Inteligencia, en el CIFAS, en las comisarías de información de la Policía y de la Guardia Civil, que realiza un trabajo excepcional. No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir. Bueno, pues grieta abierta en el gobierno. Chema, Javier. Bueno, yo creo obviamente que faltan más explicaciones, ¿no? Por parte del Ministerio de Interior, por parte del Ministerio de Defensa, y seguramente uno erró o erraron los dos, ¿no? Y esa es la realidad. Tienen que dar explicaciones. Pero, en cualquier caso, lo importante es que el Gobierno de España ha sido capaz de solventar un problema gravísimo en apenas 72 horas. Y yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. No, todavía no está solventado. Casi solventado. Todavía hay algún carroñero intentando de sacar Ceuta, cizaña de ahí, a ver si consideran que está solventado. solventado. Y luego, a futuro, vamos a ver si está solventado. A futuro. Porque lo que se ha sembrado es muy preocupante. Igual que, ya no preocupante, es absolutamente indignante que un ministro de Interior lance dudas sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluido el CNI y la inteligencia. Bueno, es que tampoco son intocables. El CNI no es intocable, ni tampoco los jueces. Perdona. Es que aquí parece que hay poderes intocables. No se puede meter ni con la monarquía. Un segundo, que haya descargado, ¿no? Que me has interrumpido a mí. Es súper interesante. Te interrumpo tu interrupción. Que parece increíble que no nos podamos meter ni con el CNI, ni con algunos jueces, ni con la monarquía. Oye, en este país todo el mundo tiene derecho a asumir una crítica. Bueno, a ver, que nadie es perfecto, pero en fin, que el ministro del Interior lance dudas y cargue las culpas de su inacción y de su falta de previsión, porque estaba avisado, ya no hablo de la inteligencia, que todo el mundo sabemos, que por cierto hay gran enfado,
en la inteligencia española con las palabras del ministro. Hay Bueno, gran la inteligencia enfado. española ha tenido Villarejo, ¿eh? O sea, No, quiero Villarejo decir es una que anécdota tampoco y una es que seamos la caricatura. CIA. No, tenemos unos Venga, no profesionales sentarcéis solo, que venga, se Javi, que quiero que escuchar se más juegan la opiniones. vida. Oye, que tenemos profesionales que se juegan la vida. En Castillejos hay inteligencia de la Policía Nacional, de los servicios de información de la Policía Nacional, constantemente. Es una de las zonas donde más inteligencia española, ojo, y de Marruecos, que Marruecos tiene uno de los servicios de inteligencia más potentes del mundo. Más potentes del mundo, Chema. Y eso se lo cree todo el mundo, que avisaron que de esta magnitud, pues evidentemente que llegaran a 72.000 los que entraron en Ceuta, pues probablemente nadie pensó. Pero, bueno, que sí, que muy bien. Pero Javi, de esta magnitud suena raro porque es muy difícil pensar o plantear que un gobierno, sabiendo que va a pasar esto, no tome alguna medida previa. No, pero es que, Marisol, ¿qué te parece pero por terminar, porque solamente la inteligencia no, Gonzalo. El propio alcalde presidente de la ciudad autónoma, el lunes, ya avisó que esto no era algo normal de todos los repuntes del verano, que ya días antes avisó y hicieron oídos sordos en Moncloa. Esta es la realidad. Muy lejanos a la magnitud de lo ocurrido. Claro, ¿Qué te parece el cruce de declaraciones, Marisol, claro, entre Marlaska y Margarita? Que hay un punto medio de entendimiento entre todo lo que se está diciendo, incluso entre la versión de Marruecos y la versión del presidente de Ceuta, que es que realmente el CNI sí que advirtió de que la sentencia del Supremo, que abría un poco la puerta a que la gente que llega a través del mar no fuera devuelta inmediatamente a su lugar de origen, que eso podía tener una reacción que se estaba viendo en redes sociales, solo que en ningún momento yo creo que se avisó de lo que realmente ha pasado, ¿no? Yo creo que Marruecos lo ha aprovechado desde luego para lanzar su posición de fuerza, para dejarla claro como siempre hace, pero yo creo que hasta ellos mismos se han visto desbordados. Lo que pasa es que creo que al gobierno habría que pedirle al menos una política comunicativa única, ¿no? Que cada ministro salga diciendo una cosa. ¿Qué es lo que le pasa a Margarita Robles y a Grande Marlaska? Que el Ministerio del Interior y de Defensa tienen que dar explicaciones y que creo que han fallado los dos. No, pero que también no solo la responsabilidad de lo que ha pasado también puede ser que dependa del Tribunal Supremo. Es decir, igual que pedimos explicaciones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, también se le puede pedir al Judicial. Al Tribunal Supremo no hay que pedirle ninguna explicación porque el Tribunal Supremo se ha pronunciado en una sentencia. Y nos puede parecer mala sentencia, nos puede parecer que favorece a los intereses de Marruecos, nos puede parecer que a lo mejor tendríamos que hacer políticas. Pero lo que ha pasado no tiene ningún tipo de responsabilidad el fallo del Supremo. Bueno, pues el Partido Popular, Marisol, no ha pedido explicaciones. Lo que ha hecho Miguel Tellado directamente es pedir la dimisión tanto de Grande Marlaska como de Margarita Robles. Vamos a escucharle. Qué raro. Sánchez debe asumir las responsabilidades, debe depurar responsabilidades dentro de su gobierno y es evidente que el ministro Marlaska y la señora Margarita Robles no deben seguir en sus puestos. Sara, ¿qué te parece este Tellado absolutamente irreconocible que no pide la dimisión de Sánchez? Bueno, es que ahora, por ejemplo, en este momento Primera vez, que tenemos que hablar de la gestión del Gobierno de España, podríamos aplicar el método derecha, que es que nos pongamos a hablar de otras gestiones, de otras catástrofes y de otros partidos. Es decir, podríamos tener la misma falta de honestidad que tienen algunos cuando tocan a los suyos ideológicamente. Ahora mismo podríamos estar hablando de la gestión de la DANA si utilizásemos el mismo método derecha. Pero como algunos no hacemos eso, vamos a hablar de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Aquí lo llevamos denunciando varios días. Aquí ha habido un ataque orquestado, una guerra híbrida donde se ha utilizado al pueblo de Marruecos como instrumento para atacar a España con el respaldo y el apoyo de Estados Unidos y de Israel, y tenemos una situación en España que llevamos teniendo toda la vida, que no hay ningún partido político que se atreva a mencionar a Marruecos y a Mohamed VI. No tenemos a la extrema derecha, a Abascal, aplaudiendo a Donald Trump con la decisión, con el comentario sobre Marruecos y vendiendo a los españoles. Tenemos a un Partido Popular que tampoco se atreve a decir Mohamed VI y que culpa a Sánchez, como siempre, de cada cosa. Llueve, Sánchez, Manolete, Sánchez. La paella le falta sal, Sánchez. Y luego tenemos el Gobierno de España y al presidente y a los distintos ministros, que estoy de acuerdo con una cosa que decía Marisol, que una cosa ha dicho muy distinta a Margarita y otra cosa dice Marlaska. Yo creo que ahí tienen que ponerse de acuerdo, pero volvemos a lo mismo. No se atreven a decir Marruecos. Hablan de las mafias y Margarita ha querido insinuar. Margarita sí que pidió explicaciones a Marruecos. De hecho, se desmarcó de la postura del gobierno. Explicaciones. Ha sido la única que se ha desmarcado, pero explicaciones que yo entiendo la diferencia entre un ministro y el señor Tellado. Entiendo que si habla un ministro y si exige un ministro, creas un conflicto, y si lo hace el señor Tellado, el único conflicto que tiene es en casa, porque no interesa a Marruecos. Pero la realidad es verdad que
que te falta cierta valentía en los dirigentes políticos o cierta honestidad con los españoles, que sabemos todos, desde la derecha hasta la izquierda, porque todos sabemos que esto no hubiese pasado si Marruecos no estaba. Vamos a escuchar, hemos escuchado, Sara, hemos escuchado las declaraciones de los ministros, del gobierno, de la oposición. Vamos a ver qué dicen desde Marruecos, pero las autoridades marroquíes también mantienen que avisaron en todo momento de la crisis migratoria. Arantxa Marculeta, corresponsal en Marruecos de Televisión Española, cuéntanos. Dice Marruecos que avisó a España días antes de la entrada masiva que esa sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente cuando la entrada irregular es por mar iba a tener consecuencias en uno de los pilares cruciales de la gestión migratoria. Dice Rabat que su política se basa en la prevención con el despliegue de las medidas de seguridad y en la disuasión, y que ha sido la disuasión la que se ha visto afectada por la decisión del Tribunal Español. Habla de un efecto llamada que han amplificado las redes sociales y las mafias. También dice que en Marruecos hay decepción por las reacciones de algunos políticos españoles a los que acusa de usar esta crisis de manera partidista y electoralista. Y atención, porque esta crisis migratoria también tiene consecuencias deportivas. Y es que Sumar quiere que España no comparta la organización del próximo Mundial de Fútbol de 2030 con Marruecos. Alberto Muñoz, ¿en qué se basa la petición de Sumar? Pues Gonzalo, la petición la ha lanzado el diputado Nahuel González, que ha dicho que Marruecos es un país que ha utilizado a gente desesperada para sus propios intereses geoestratégicos. Dice que ha utilizado en connivencia con Estados Unidos y con Israel a estas personas que asaltaron masivamente la frontera de Ceuta, de España en Ceuta, y ha instado a España a romper su alianza con Marruecos para organizar el Mundial 2030, porque dice que Marruecos es un país que no respeta los derechos humanos. Chema, ¿qué te parece esta propuesta de Sumar? Bueno, es verdad que Marruecos no respeta los derechos humanos y es verdad que el tema del Mundial, y no quiero entrar en temas futbolísticos, pues es difícil defender que se comparta entre tres países y que no solo se albergue en un país, o al menos en España y en Portugal. Aquí hay... Bueno, este Mundial pasado se ha albergado en tres países, y como, México, Estados Unidos y Canadá. Tampoco creo que haya sido ningún ejemplo, ¿no?, de cómo ha ido el Mundial, ¿no?, y de cómo ha habido injerencias, y cómo la política se ha metido en decisiones futbolísticas. Incluso... Eso es cierto, ha sido Trump directamente, pero no sé si ha tenido mucho que ver el hecho de que se haya jugado en tres países. Bueno, el problema es que al final la situación política también acaba afectando a competiciones deportivas, y lo que ocurre en la política, es decir, esta deriva ultra, esta deriva... pues eso, de países y de políticos como Donald Trump, pues también acaba afectando, obviamente, al deporte. Y es lo que hay que decir. Es muy difícil que en España podamos celebrar el Mundial solo nosotros, sin Portugal y sin Marruecos, porque hay intereses comerciales y geopolíticos que dicen que eso no es así. Javi. Bueno, empezando porque Sumar... habla de dictadura según le convenga, no le he oído muy por lo menos atreve, no como el PP. La dictadura de Maduro no le oía muy crítico yo, pero bueno, el PP más allá. Es que eres capaz de meterme en unos cambios de orientación. Es como el método de la derecha, es cierto. Es que a mí me gusta la coherencia. O sea, te metes con Sumar, que por lo menos llaman dictadura, y con el PP, que no ha dicho nada, que no se atreve, que es el principal partido de la oposición y que puede gobernar. O sea, que vale lo de Maduro, pero que ¿qué te parece? Si crees que España tendría que participar en la organización del Mundial o no. Aparte, como nos une... ¿Cómo hace que no escucha? Es increíble. Oye, no me hagáis corrillos. ¿Cómo hace que no escucha, digo? ¿Qué? ¿Que no te escucha? Que digo que te metes con Sumar por decir que Marruecos es una dictadura, critica al PP por coger y quedarse callado y no decir ni mu. Vale, pero es que estamos hablando de lo que ha dicho Sumar. Al PP le gusta, al PP le gusta. Aquí, Chema, parece que no lo entiende. Aquí nuestros presentadores nos han puesto las declaraciones. Y tú has hablado de Venezuela. Para que las y tú has hablado de Venezuela. Y lo único que digo es que a mí me gusta la coherencia en todo en la vida. Y hay muchos que son muy incoherentes, que ponen el acento solo en lo que no les gusta. Pero luego, bueno, yendo al grano. Que si crees que España tendría que participar en la organización del Mundial. Me parece que totalmente. Primero porque no va a haber otra. O sea, se va a celebrar el Mundial. Otra cosa es que, dada la situación de fortaleza del gobierno de España, demostradísima, es ironía, con Marruecos, la final, Gonzalo, no creo que sea en España la final del Mundial. En Lisboa. Creo que ahora apostaría, y sobre todo teniendo a Infantino haciendo pleitesía precisamente el día que estábamos viviendo en Ceuta, lo que estábamos viviendo con el rey marroquí en la conmemoración del ascenso al trono. Sí, pero ahí fueron muchos, ¿eh? El Mundial se va a celebrar, se va a celebrar. El problema, y lo saco a colación, es la fortaleza del gobierno de España para incluso en el fútbol exigir la final del Mundial en nuestro país, como sería lo lógico. Pero tenemos un gobierno... De momento está exigida. Bueno, sí, pero no le veo muy fuerte. ¿Qué te parece la propuesta de Sumar? Yo no soy Manolo Lama ni Gonzalo Miró, pero es verdad que en esto afortunadamente para ti. Lo que sea. Lo digo por Manolo Lama. Pero es verdad que en este último Mundial he aprendido
que el fútbol es también política. Cuando veíamos a los futbolistas abrazar una bandera de Palestina en medio de un genocidio, es política. Cuando veíamos a los futbolistas tener dudas sobre si saludar a un presidente tan despreciable como Donald Trump, es política. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que cualquier celebración, ya sea un musical, ya sea un festival como Eurovisión, ya sea un mundial, creo que es política. Y creo que esta crisis con Marruecos abre muchas grietas en la relación, y el planteamiento de que España exija que se juegue aquí el mundial después además de haberlo ganado, me parece lo lógico. No sé si tanto la cancelación en Marruecos, no sé si tanto el boicot a Marruecos, lo que sí creo que es lógico que España no debe ceder y que debe... Es una petición que ha hecho Sumar, veremos a dónde llega esa petición, pero lo que no se nos puede olvidar es que detrás de toda esta gresca política, detrás de las críticas a la gestión del gobierno, lo que hay es una crisis humanitaria sin precedentes, con 75 cadáveres recuperados en aguas españolas, con muchas historias detrás, con niños, con menores, con más de 800 menores llegados a Ceuta en los últimos días que no deberían vivir algo así y que nos dejan esta secuencia que pone los pelos de punta. Estaba acompañado, pero lo dejaron solo. Estaba acompañado, pero lo dejaron solo. ¿Acompañado de qué? Bueno, pues han ido corriendo para antes, ¿de acuerdo? Es menor. Lo llevan a la guardia. Y con este panorama ha participado hoy Grande Marlaska en la reunión extraordinaria de los titulares de Interior de la Unión Europea para pedir precisamente una posición conjunta ante esta crisis migratoria. Una reunión sin críticas a España, por cierto, ni siquiera de Italia. Antonio Gómez Olea. Sí, una reunión extraordinaria de más de 3 horas de los ministros de Interior de la Unión Europea. En definitiva, todos ellos han mostrado su apoyo en la protección de las fronteras a España. El ministro Marlaska lanzaba esta mañana un mensaje de solidaridad y decía que la respuesta ha sido muy positiva. Sin embargo, ojo, el acuerdo Schengen con Italia se mantiene suspendido por el momento. Este era el balance del ministro Marlaska tras la reunión. Todas las intervenciones de todos los Estados miembros, también de los Estados asociados a Schengen, ha sido en un tono absolutamente constructivo. Se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor. Bueno, ahora vamos a escuchar unas declaraciones de un colaborador de esta casa, del propio Padula, que esta mañana en Mañaneros contaba cómo ha sido su llegada a Italia, la suya y la de su pareja, por cierto, escuchen. Ayer llegamos al aeropuerto de Brindisi, de repente vemos que nos llevan por un camino diferente al habitual que yo he hecho toda mi vida y nos llevan a un control. Sí, había policías que nos estuvieron controlando los DNI. Yo pasé bastante rápido enseñando el pasaporte, sin embargo, por ejemplo, a mi marido estuvieron controlando durante 5 minutos su DNI español. Te das cuenta que pues el acuerdo Schengen ha sido suspendido de forma unilateral como si todos fuéramos inmigrantes regulares. Bueno, pues el ministro del Interior, Grande Marlaska, que ha dicho hoy que Schengen no está comprometido, pero entre tanto, bueno, tenemos testimonios como el de Euprepio y veíamos esas imágenes de lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Italia. Marisol, Chema, os pido opinión. Bueno, yo creo que ha sido absolutamente vergonzoso la reacción de Italia, que yo creo que está más relacionada con los problemas internos de Meloni que con la realidad, porque estaba claro y todo el mundo lo sabía, que hay controles en la frontera de Ceuta y los inmigrantes no podían... Marisol, ¿te refieres a los problemas internos de Meloni en cuanto a la migración masiva que sufre Italia? No me refiero solo a eso, a sus problemas políticos. Quiero decir, ella ha tenido momentos buenos en la presidencia y momentos malos. No logró aprobar una polémica reforma constitucional de la justicia, lo que significó que no tenía todo el apoyo popular que quería. Tuvo que cambiar el paso en la guerra de Irán, estaba cerca de Trump, ahora Trump la ha dejado tirada. Quiero decir que su presidencia no está siendo tranquila, ella está siendo también cuestionada. Tiene además una lucha bastante directa con Pedro Sánchez, porque la izquierda allí a Sánchez sí lo considera un referente, sobre todo por no permitir que se utilizaran las bases españolas para la invasión de Irán. Entonces, yo creo que
nos ha pasado la factura en este momento. Nos ha pasado la factura y además lo que ha querido es volverle a hablar a su electorado, ¿no? O sea, ha vuelto a sacar... Pero ha pasado factura Marisol de puertas para adentro, porque de puertas para afuera no la ha pasado tanto. No, pero ha quebrado el acuerdo de Schengen. O sea, lo que le pasaba a Uprepio, ¿no? Obliga a los turistas españoles, a los viajeros españoles, a pasar por un control sin ninguna necesidad, cuando sabemos, y se ha puesto así en manifiesto en la reunión de ministros del Interior, que los inmigrantes que llegaron de Marruecos no solo han sido devueltos, sino es que en ningún caso habían podido atravesar la frontera para poder viajar posteriormente a España. O sea, yo lo veo una sobreactuación absoluta. Coincidiendo en todas las causas que apuntas, yo creo que se nos olvida una, que es que Meloni es una fascista. Claro, bueno, al menos esto es consecuencia de lo que ha hecho Meloni. Es una política de ultraderecha. No, vamos a hablar claro. Meloni es de ultraderecha, es fascista, ha hecho mítines. Yo he seguido muchos, porque ella hace mítines con Vox, muchos he asistido, y es una política fascista. Y esto lo que ocurre es cuando hay dirigentes fascistas que llegan al poder como en Italia. Y por tanto, esta es la causa. Y hay una cuestión muy importante más, que es qué hacen los partidos políticos que van con Meloni a los mítines, que no le dicen que lo que hace es inaceptable y que defiendan a España. Porque ser español no solo es llevar la banderita de España, es coger y cuando tu aliada en los mítines, en el caso de Vox, coge y está faltando el respeto a los ciudadanos españoles que van a tu país, coger y decir que no se puede tolerar. Y plantarle cara. Eso es ser patriota. Y eso es lo que no hace Meloni. ¿Por qué? Porque al final yo creo que les une mucho el fascismo y muy poco el patriotismo. Arantxa. Bueno, yo pienso que lo que estáis diciendo de Meloni no tiene que ver y está tomando medidas muy interesantes como la imputabilidad de menores, protección animal. Ella simplemente nos está exigiendo que cuidemos de nuestras fronteras, porque de política migratoria es saber antecedentes penales y quién entra en tu país. Ahora tenemos ¿cuántos indocumentados? 80.000 o se han vuelto 60. Nos quedan 20.000. Son seres humanos, cuidado cuando hablamos de inmigrantes, que son seres humanos, que no se nos olvide que son seres humanos. Sí, por supuesto, pero se llama indocumentado a aquel que no se llaman seres humanos. Persona indocumentada, sin papeles, que no sabemos qué antecedentes. Y si se cuelan 15.000 soldados. Indocumentada es Meloni e indocumentados Abascal por hacer los mítines que hacen. Indocumentados son los fascistas. La gente que ha venido a Ceuta es gente que se está intentando ganar la vida y que tiene miseria detrás y que se está jugando la vida y que yo lamento enormemente la situación. Porque si ya perdemos la humanidad, si ya perdemos la humanidad y le llamamos indocumentados o sin papeles, no podemos utilizar estos términos. La sentencia del Supremo daba la vía libre para establecer elementos delimitadores que tendrían otro encaje jurídico, porque el agua no constituye de por sí una frontera, pero daba la vía para poner boyas, elementos delimitadores que pudieran considerarse frontera. Ahora se han puesto, porque no se pusieron el 8 de julio cuando salió la sentencia. Hemos dejado yo te estoy hablando de humanidad, te estoy hablando de no llamar indocumentados a personas que se están buscando la vida. Si quieres hablamos de la crisis humanitaria que se ha generado. A coger y a plantar cara a una dirigente, reitero, fascista, que gobierna en Italia y que le tenían que decir no puedes coger y tratar a los españoles como ciudadanos de segunda. Que se nos ha ido un poco. Fue esa postura de Italia la que le llevó a Grande Marlaska a convocar esa reunión de urgencia hoy de los titulares de Interior. Ha habido una reunión y el propio Marlaska ha dicho que el tono ha sido bueno, que no ha habido críticas a España, y vamos a quedarnos con ese mensaje de Marlaska diciendo que Schengen a esta hora no está comprometido. Sí, porque si hablamos de pactos de Estado que pedimos aquí de puertas hacia adentro, hombre, también lo suyo sería que en la política exterior europea también hubiera cierto consenso. Bueno, ahora que estáis tranquilitos voy a aprovechar para hablar de vivienda. ¿Cómo ha llegado la Comunidad de Madrid a hacerse con el lujoso piso de Chamberí? Pues gracias a una inmobiliaria de lujo, de las más exclusivas de La Moraleja. Es un barrio muy pudiente de la Comunidad de Madrid, para el que no lo sepa. Bueno, pues fue la encargada de venderle al gobierno de Ayuso el famoso ático. Firmaron un acuerdo de confidencialidad y pidieron absoluta discreción. Lo publica hoy El País. No fue una simple compra de un inmueble, fue toda una operación por lo bajín y casi secreta. El misterioso caso del ático en Chamberí. El ático que compró el gobierno de Ayuso lo vendió una de las inmobiliarias más exclusivas de La Moraleja. Según El País, la Comunidad de Madrid pide un acuerdo de confidencialidad y discreción. ¡Ay, ay, ay! Pero hay muchas incógnitas por resolver. ¿Cuánto dinero se ha pagado por él? La inmobiliaria lo anuncia por 6,6 millones de euros y se desconoce si finalmente la administración pagó esa cantidad. Ático de lujo. Hay que morirse de la risa. ¿Por qué el gasto no aparece presupuestado en la empresa pública que lo compra? No hay expediente ni memoria justificativa. No vivo en un ático, pero me encantaría. ¿De qué obras habla Ayuso?
La presidenta justifica la operación con una reforma en la Real Casa de Correos. El acondicionado para el frío. Según El País, la obra no está licitada ni se sabe cuándo comenzaría. ¿Su uso? Dicen que el ático será una oficina. Se pueden recibir reuniones institucionales. Pero el edificio solo tiene licencia residencial. Un secreto que ha salido a la luz. En el corazón de Chamberí. Con muchas incógnitas por despejar. Necesitaba casa grande. A ver, ¿qué Chema quiere hablar? Sí, no, estaba hablando es ya. que estaba hablando encima durante el vídeo. No, es que fíjate, he visto la hemeroteca. El 23 de febrero de 2019, Isabel Díaz Ayuso concedió una entrevista al diario El Mundo y dijo la verdad. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Dijo que cuando ella sea presidenta de la Comunidad de Madrid necesitaría, digo literal, armarios más grandes porque te cambias mucho de ropa. No te puedo Por tanto, yo quiero ensalzar a Isabel Díaz Ayuso porque por primera vez una política en la Comunidad de Madrid dijo la verdad, que ella, en cuanto que fuese presidenta, quería un pisazo. No te reconozco, Chema, hablando así. Sí, ella dijo, evidentemente necesitaré una casa de mayor tamaño y con armarios más grandes. Lo dijo en 2019, ha cumplido su palabra. Lo malo es que se lo hemos pagado los madrileños. Un vestido de rojo. Arantxa, ¿por qué tiene que firmar la Comunidad de Madrid a la hora de comprar un inmueble un acuerdo de confidencialidad? Bueno, a ver, me habéis sacado tanto el tema de Ayuso que yo ya estoy como una vaca toreada, que me las sé todas. Vamos, no veo... A ver, que tienes El Gran Prix en los lunes, ¿eh? a Rocarrey y a Morante. No veo caso, arranca. sigo sin ver caso. Que ha firmado un contrato de confidencialidad, pues porque sabía que si no los medios ibais a poner el grito en el cielo, que si era muy caro, que si era muy oscuro, que si tenía una terraza de 200 metros. Pero yo sigo sin ver Con caso. el sol que hace Madrid. Y además, Te refieres a los medios de comunicación que han sacado esta noticia y gracias a los cuales, en este caso, El País, conocemos que la Comunidad de Madrid ha pagado un ático. Esos son los malos. A Arantxa le gustan los buenos, los que lo han tapado y se han callado. Porque en Telemadrid ni No, pero principalmente, Arantxa, porque las compras, o sea, en qué se gasta el dinero en la Comunidad de Madrid no tiene por qué ser algo confidencial. bueno, lo ha comprado una empresa pública que se somete a un tribunal de cuentas y a una auditoría que es exigible por parte de la oposición, que seguro que ya está preparando el caso para ir contra ella, aunque tengo que decir que se lo pueden archivar, como le han archivado lo de la gestión de los hospitales, el tribunal de cuentas. Qué fuerte. Así que podéis seguir Que se termine archivando es otra cosa. Eso es verdad. Estoy con Arantxa de acuerdo en muchas cosas, que es que se puede archivar, pero no por falta de caso, sino por grandes amigos que tiene en muchos sitios. En los mismos, al final, el lujo le persigue a la señora Ayuso. Inmobiliarias de lujo, áticos de lujo, vacaciones de lujo. El problema es que todo es con dinero público. El lujo está muy bien cuando te lo pagas tú, pero cuando te lo pagan los madrileños ya empieza a oler un poco raro. Y yo creo que aquí no hay caso, aquí hay casa. Y hay muchas, hay 5 casas. Y la verdad que cuando hay 5 casas que de una forma u otra se han pagado con dinero público, cuando no ha sido el fraude, ha sido del aval perdonado, de un préstamo perdonado, cuando no ha sido de la Comunidad de Madrid con dinero público, pues se empieza a oler y empezamos a sospechar ciertas cosas. Y sobre todo cuando hay falta de explicaciones. Es decir, cuando sabemos que se compra en abril por una investigación periodística, pero la Comunidad de Madrid ni siquiera dice que se compra en abril. Cuando no aparece en ningún portal de transparencia ni la compra, ni la cantidad que se paga, ni si se va a reformar o no se va a reformar para oficina. Nos intentan colar lo de la oficina, pero vemos que por normativa el ayuntamiento no permite que un ático sea una oficina. Seguimos sin explicaciones. Vemos que la señora Ayuso es capaz, antes de hablar de Leo Messi, del paro y de todas las cosas del mundo, incluso de las chistorras, antes que dar explicaciones de su ático de Madrid. Conocemos una vez, por informaciones periodísticas a todo esto, la Comunidad de Madrid no ha dicho ni mu, como las vacas, ni mu, conocemos que tiene sala de cine, dormitorios, cocina con domótica, una terraza de 200 metros cuadrados. Ostras, vaya oficina más extraña, ¿eh? Más extraña, con cine privado. Van a ver unas películas después de cada reunión de gabinete. 5 habitaciones en suite y 6 baños. Sí, 5 habitaciones. Van a estar a gusto los consejeros. Lo que vemos aquí es una tomadura de pelo y ya está bien. Y esto hay que ponerse en serio. O sea, ya está bien de que esta señora pueda ser impune. Vamos a ver, Sara, cómo se está gestionando la crisis dentro de la propia Comunidad de Madrid. Con silencio. Amenazas, grandes influencias y cobrándose favores. Así soluciona el jefe de gabinete de Ayuso sus crisis y las de la propia presidenta madrileña. Un historial que pone en entredicho su forma de trabajar. Parece que Miguel Ángel Rodríguez defiende a Ayuso Todos esos que gritan por un ático están de vacaciones. desde el puro desconocimiento. Miguel Ángel Rodríguez dice que no sabía, es que lo había puesto en portales inmobiliarios. Contradicciones entre la presidenta y su propio jefe de gabinete. La segunda planta entera va a ser remodelada integralmente. Dice que no tiene ni puta idea de qué van las obras en Sol. Sorprende de quien parece ir siempre 2 pasos por delante. Soy el más enterado de España. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré.
pero vas pa'lante. Lo hace siguiendo un cuidadoso método. Mar y los medios, favores, castigos y amenazas para controlar el relato de Ayuso. Tengo 2 listados de periodistas con los que estoy en contacto cada día. Filtrando datos de periodistas. A estos 2 periodistas les conozco y por eso lo conté. Nunca hubo revelación de secreto. O con mensajes amenazantes. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den, idiotas. ¿Es una amenaza? Es un anuncio. Con un tono que viene cultivando desde su época en el equipo de Aznar y también como tertuliano. Claro que sí. Entre montes y gente... 59 segundos. Chema, con esa buena relación que Hoy hemos vuelto de a la hablar... que presumes con Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué relación? Obviamente... ¿Cuál es la, sí, por eso digo. Hoy hemos ¿Cuál es vuelto- la situación ahora entre la presidenta y su jefe de Hoy gabinete? hemos vuelto a hablar con Miguel Ángel Rodríguez y le hemos preguntado si había vendido, porque ahora el novio Ayuso ha retirado los pisos a la venta. Y entonces ya no sabemos si ha ganado él y su pareja 1,5 millones de euros o es que simplemente se ha arrepentido. Y dice que no tiene ni idea. Esta contestación, que puede parecer graciosa, no decir, joder, qué gracioso que es Marc, que te dice que no tiene ni idea, al final lo que demuestra es que van con total impunidad y que se ríen de todos nosotros. ¿Y por qué se ríen de todos nosotros? Porque hay gente cómplice. Hay gente cómplice que no se atreve a decir que Miguel Ángel Rodríguez no está a la altura para ser y ocupar ese cargo público. Yo hablo con él, pero yo lo digo. Marc no podría estar en ningún gobierno de la comunidad, de ninguna comunidad autónoma, en ningún gobierno, porque tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. Ha pedido cerrar medios de comunicación, cambiar el accionariado de medios de comunicación, ha amenazado a periodistas. Lo que pasa es que se le perdona todo. Y tendremos un día que empezar a explicar a la gente que nos ve quién le perdona todo y por qué se le perdona todo. Porque ese día arde Madrid. Ese día arde Madrid. Que siga hablando contigo, me sorprende. Mira, yo iba a decir eso. Es el síndrome de Estocolmo. Ama a su secuestrador. Sí es verdad que, no sé si es una interpretación o no, pero Javier da la sensación de que Miguel Ángel Rodríguez o él quiere dar a entender a la gente que no estaba muy al tanto de todo esto, eso para el que se lo crea, o desde luego no le ha gustado mucho cómo se ha operado en esta ocasión. O está intentando cargarle el mochuelo a alguien, que es otra. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez sigue muy ligado a Ayuso, aunque Chema diga lo contrario. No, yo no digo lo contrario, yo digo lo que me dice él. Otra cosa que sea verdad o mentira. Acabas de decir que no podría estar en ningún sitio de jefe de gabinete. Bueno, hombre, yo creo que una persona, coincidirá conmigo, Javi, una persona que ha dicho que hay medios de comunicación que tienen que cerrar o que nos tienen que cambiar el accionariado, yo creo que no estaría bien. Dejando al margen todos los conflictos que han tenido con compañeros periodistas, incluso los que pueda tener contigo, yo creo que no se entiende la figura de Isabel Díaz Ayuso sin Miguel Ángel Rodríguez. Por eso, si le abandona, Claro, yo no creo que la abandone en ningún momento. Creo que su mayoría absoluta no la hubiera conseguido nunca sin él de escudero y creo que hay que darle un valor a su inteligencia política. Pero Marisol, Luego, ¿y esta gestión del inmueble ha podido perjudicar esa relación entre yo esa información no la tengo. Lo que está claro es que en Génova no ha gustado, que nadie iba a defender esa compra, que los varones del PP estaban todos espantados y lo que sí que creo es que empieza a haber pocas personas en el entorno de Isabel Díaz Ayuso capaces de decirle que tal vez esta adquisición no estaba bien hecha, porque si ha acabado por hacerse de la manera que se ha hecho, de manera totalmente además opaca a través de una empresa pública, pues no sé, a mí me falta ahí un poco de inteligencia en el entorno para avisar de las consecuencias. 3 frases muy cortas de Marc para saber o preguntarnos si Marc está abandonando a Ayuso. Sobre el ático, ya lo quisiera para mí. Sobre las obras de Sol, no tengo ni puta idea. Sobre si la Comunidad de Madrid le tiene que pagar un piso, ¿no? La Comunidad de Madrid no le va a poner residencia. No le pagará ni un duro. No, pero es que, no sé, estamos partiendo de la base que nos tenemos que creer lo que te dice a ti Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, vamos a hablar con Marta Monforte, que es periodista de Información Libre. Marta, muy buenas tardes. Que sea cierto. Claro. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis? Marta, ¿crees que este conflicto, no sabemos hasta qué punto es cierto o no, entre Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez puede suponer un antes y un después en su relación o es todo un teatro? Pues a ver, es verdad que la figura de Ayuso no se entendería ni se entiende sin el papel que ha tenido y la influencia que ha tenido Miguel Ángel Rodríguez en ella. De hecho, ella cuando estaba en la carrera universitaria hizo un estudio o un papel adorando, ¿no? Un poco ensalzando el papel que había tenido Miguel Ángel Rodríguez en la etapa de gobierno de José María Aznar. Y a través de unos amigos comunes, cuando ya estaba militando en el Partido Popular, pidió que se lo presentaran porque le admiraba mucho políticamente. En 2019, cuando Ayuso es nombrada por Pablo Casado casi de rebote como candidata del PP de Madrid porque
en el entorno de Casado y en Génova se sospechaba que iba a perder las elecciones y querían que alguien, digamos, de la casa fuera la candidata para que luego no se lo recriminara, ella lo primero que hace, es pedirle ayuda ya en la campaña a Miguel Ángel Rodríguez. Él le acompaña en esa campaña y cuando finalmente ella gana las elecciones, él, digamos que entra ya como jefe de gabinete. Es decir, yo creo que Ayuso sabe que no puede prescindir de una mente, de un animal político, tanto amigos como enemigos lo dicen, como es Miguel Ángel Rodríguez, porque sabe controlar muy bien el mensaje y sabe hacia dónde tiene que dirigirse. Pero sí que es verdad que lo que comentaba Chema ahora, todos los que tratamos con Miguel Ángel Rodríguez sabemos que él contesta casi al instante a los periodistas, está muy atento a todo lo que decimos y le escribimos. Pero, Marta, perdona, pero entonces... Es porque es llamativo. ¿Pero qué intención crees que tiene Miguel Ángel Rodríguez haciendo público su enfado de cómo se ha llevado toda esta situación en cuanto al inmueble este nuevo de Chamberí? Para mí es distanciarse de Alberto González Amador y de, digamos, la cagada que le atribuyen en el Popular, ya no solo en el PP de Madrid, sino sobre todo en Génova, a el hecho de haber publicado en Idealista las fotos del inmueble de la presidenta madrileña. Todo se lo achacan a González Amador, el mismo González Amador que hasta hace 2 días Miguel Ángel estaba defendiendo públicamente y dando un poco la cara por él. Y también hemos visto otros cargos del partido comer abiertamente con él, ¿no? Como Alfonso Serrano. Entonces, para mí es como un aviso a navegantes de esta persona, González Amador, no me fío del todo de ella. No tanto lo veo como un suelte de Ayuso, sino intentar, ahora que no puede culpabilizar a Sánchez de todo, pues culpabilizar a la pareja de la presidenta. Bueno, lo que pasa es que es difícil pensar que la culpa de la compra de la Comunidad de Madrid de un piso de 6 millones de euros sea culpa de la pareja de la presidenta. Pero bueno, entendemos por dónde va. Sobre todo si la compró Muchísimas gracias. Hay una cosa llamativa. Me lo vas a contar ahora, Sara, pero pues es que, claro, con todas estas operaciones de compraventa de áticos, de casas, hemos querido, bueno, pues tirar de hemeroteca, que ya sabéis que la hemeroteca da mucho juego, y vamos a recordar unas declaraciones que hizo Ayuso, la presidenta de Madrid, allá por 2024. Yo llevo viviendo 20 años de alquiler, casi 5 años como presidenta de la Comunidad de Madrid, sufragándome mi casa, porque yo no tengo nada, no tengo ningún piso. Con el pufo. Pues no tenía nada, Sara Santaolalla. Ayuso, ¿qué quieres decir? Me cuelo ante Sara, le pido perdón. No, eso es que perdóname. Pero estáis en minoría, pero no se nota. Cuando hace esas declaraciones es para que la gente entienda la poca vergüenza que tiene. Cuando hace estas declaraciones, 13 años antes, ella ya había heredado, le habían donado un piso de sus padres después de un pufo en la Comunidad de Madrid. Ese piso hoy vale 750.000 euros. Cualquier otro ciudadano, yo creo que, vamos, si hacemos esa operación, nos llevan para adelante por alzamiento de bienes. De hecho, está justo enfrente de este ático de la madre. A 50 metros. De la madre. A 50 metros. Pero es que me gustaría escucharte a ti, que ya te hemos escuchado. Es que Arantxa está muy callada, lleva ahí en la esquinita toda la tarde apuntando. Pero es que a Arantxa le parece muy bien lo de la compra, no ve ningún problema. Algo tendrá que decir. Alzamiento de bienes, bien. Con tal de no darme a mí la palabra. Insisto, no olvidemos que Ayuso se paga su vivienda, teniendo derecho a una vivienda oficial. ¿Cuál de todas? Pero pues en la que vive con González Amador. En 2024 dijo que no tenía nada. alquiler, pero ahora vive en... ¿Y a quién le paga? ¿A qué paga? Con González Amador. ¿Tienes información en No lo exclusiva? pagamos los madrileños, se lo paga ella a título privado, pudiendo tener derecho a una vivienda oficial. ¿Pero qué es lo que paga? Porque la casa la habían comprado. Y luego, os metéis con que si se paga con dinero público algo que puede ser su vivienda y cuando no gasta dinero público, como en el viaje a México, también os huele mal. ¿En qué quedamos? ¿En qué gasta, que no Arantxa, gasta el dinero pues público? quedamos en que lo que debe establecer que cobra, que paga, es la ley. Es decir, un presidente, un cargo público, no puede irse a un viaje institucional con el dinero privado. Es decir, si vas a un viaje institucional, lo paga la Comunidad de Madrid con dinero público, no te lo pagan los empresarios. Si tú tienes una casa que te paga tu novio o pagas tú, entiendo que esa casa que tú dices que paga la señora Ayuso aparecería de su propiedad, pero no lo tiene. Lo único que tiene, como decía Chema, es el piso que hereda del pufo de Aval Madrid de su padre, que se le perdona la deuda y que nos cuesta más de 300.000 euros a los madrileños. Lo que se le pide a Ayuso es que cumpla la ley, como lo cumplimos todos los españoles, que es que te pagues tus cosas sin defraudar a Hacienda, sin comisiones con Quirón y sin robarle a el resto. Pero más allá de esto, yo quiero decir una cosa. Mucho pedir eso. Sí, es mucho pedir. Y últimamente más a algunos personajes del Partido Popular. ¿La cosa que vas a decir? No, la cosa es otra. No, va a ser muy breve. La realidad es que en el Partido Popular están intentando señalar con cierta discreción a que esto puede parecer o se puede acercar a aquel final político de Cristina
Cifuentes con las cremas. Lo que pasa que yo creo que está un poco alejado de cierta realidad, porque a Cristina Cifuentes no solo cae por el hurto de esas cremas, sino porque se le acaba la alianza mediática, porque tenía una alianza mediática que se finaliza y que ahí hay otro tema que hay muchos ciudadanos que no se llegaron a enterar, pero que hay unos intereses políticos y de pasta y económicos. Y esta alianza mediática la sigue teniendo hoy, a día de hoy, Ayuso. Está bien eso que apuntas, pero normalmente cuando ha habido una batalla entre la Comunidad de Madrid de Ayuso y Génova, de momento ha ganado Ayuso. Y si no, que se lo pregunten a Pablo Casado. Por eso Feijóo no dice nada. Pero mira, por si es Casado. Otra noticia que también hemos conocido hoy son los 400.000 euros, que es lo que habrían pagado los madrileños de su propio bolsillo simplemente para costear las labores de gestión de compraventa del ático de Ayuso. Y precisamente por eso el abogado, J. Vaquerizo, lo ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas. J, muy buenas tardes. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿nos puedes explicar, por favor, este desglose de los 400.000 euros, de dónde sale y para qué sirven y quién los cobra y quién los paga? Básicamente, cuando cualquiera de nosotros compramos una propiedad, pagamos un impuesto, el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es un 6% del importe total. Claro, en algo de 6 millones de euros, pues estamos ya en los 360.000. Si a esto le sumamos gastos de notaría y la comisión de intermediación de la agencia, que a precios de mercado y para estos importes estará entre el 1 y el 3%, y creo que no me equivoco, esa operación ya han sido medio millón de euros de gastos. Y añado medio millón de euros de gastos que no tendrían que haberse asumido. O sea, ya no entro en si el ático está bien comprado, mal comprado, si hay que comprarlo o no. Si la Comunidad de Madrid necesita comprar un inmueble para dependencias públicas, pues para que ahí trabajen funcionarios o incluso fuera la residencia oficial de la presidenta, la competente es la Dirección General de Patrimonio. Y las adquisiciones que se hacen por la vía correcta, ordinaria, de la Dirección General de Patrimonio, están exentas de este pago. Primero, están exentas de este pago, no pagan el ITP, y segundo, pueden hacer la compra directamente o someterla a concurrencia pública y tampoco hay que pagar comisiones de agencia. Es decir, esta vía que se ha elegido no solamente no es transparente, sino que además ha hecho que por el camino quememos medio millón de euros innecesariamente. Básicamente. Esta denuncia, si realmente tuviera recorrido, ¿qué consecuencias podría tener para la Comunidad de Madrid o para la presidenta en concreto? Por decirlo claramente, esto no es una querella penal, esto no pide que a nadie se le condene ni entre en prisión, esto se pide únicamente que se compruebe el buen uso de los fondos públicos sin que haya un quebranto o una pérdida por el camino que no debiera haberse producido. Si prosperara la denuncia, podría dar lugar eventualmente a que quienes han tomado la decisión, han estampado su firma y han participado en esto, pues fueran solidarios en la devolución y pagar de su bolsillo esa pérdida. Y estoy pensando concretamente en los miembros del Consejo de Administración de Planifica Madrid, del cual es presidente el consejero de Presidencia. Muy bien, pues aclarado queda. J. Vaquerizo, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, Gonzalo. Gracias, J. Salud, Sara. Y bueno, enseguida vamos a hablar con una trabajadora de Ceuta que le plantó cara al ultra Alvise Pérez. Si las caras hablaran, la suya dejaba las cosas muy claritas. Heroína. Es la reacción de la encargada de una cafetería en Ceuta a la presencia de los agitadores Alvise Pérez y Vito Quiles. Hablamos con ella. A continuación, en Malas Lenguas. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hace unas horas que el mismísimo Leo Messi, una de las personas a las que más se cuestionó después de la final del Mundial de Fútbol, ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la sierra devastada por los incendios. María Molero, ¿cómo lo ha anunciado Ayuso y a qué se debe la generosidad del astro argentino? Vamos a verlo porque la presidenta se lo ha agradecido a través de este mensaje que vamos a ver al futbolista Leo Messi. Dice: Leo Messi ha donado 80.000 euros, ahí es nada, para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias, dice Ayuso, y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. ¿Agradece la presidenta esa donación por parte del futbolista, Gonzalo? Sara. Leo Messi. Toda donación es bien recibida, pero ¿sabes qué pasa? Que el problema es que no te metas con Messi, son varias cosas. A mí Messi me parece el mejor jugador del mundo, y vuelvo a repetir que no soy Manolo Lama. Pero estás hablando de fútbol hoy más. Es que no quiero que parezca esto teledeporte, pero más allá. Teledeporte también está muy bien, Es un canal de la casa. Lo sé, pero me refiero a que yo no estoy allí, que estoy aquí. ¿Me dejáis hablar un segundo? Es que Gallego interrumpe hasta para hablar de Messi. Bueno, la realidad es que una comunidad, sea la que sea, y más la Comunidad de Madrid, si tan bien paga, si tanto dinero hay, si Ayuso tanto dinero trae, ¿cómo puede ser que la comunidad no tenga un plan
millonario para la prevención y de gracias a los ricos como Messi, que me parece muy bien el donativo, pero que no podemos estar esperando a que venga un rico a donar en esta comunidad para apagar los fuegos. Que no va de eso, que una comunidad tiene que tener un plan de prevención, de reconstrucción. El problema es que tiene que venir Messi con más de 80.000 euros porque Ayuso se lo gasta en un ático. El problema es que tiene que venir Messi a pagar 80.000 euros porque Ayuso se lo gasta en unas obras que no estaban presupuestadas. El problema es que tiene que venir Messi porque Ayuso se lo gasta de viaje en México. Y el problema es que los madrileños no tienen que tener una presidenta y una gestión tan negligente que tengan que esperar caridad de un rico para seguir adelante. No puede ser eso, por mucho que Messi sea muy bueno al fútbol. Javi. No es necesaria la aportación de Messi, es para agradecérselo. No es necesaria porque ya hay un presupuesto dedicado mezclando todo Madrid, no para decir que no hay presupuesto. Claro que hay presupuesto, incluso fíjate en prevención, que es necesario más, en prevención, que es necesario más, en toda España. La Comunidad de Madrid también sumó más dinero este año a la partida del anterior. Por tanto, no es que no haya habido... El porcentaje de la inversión ha caído. 3,5%. Bueno, pero 3,5%. Pero el porcentaje del presupuesto total de la comunidad es menor. Nos parecerá insuficiente en toda España, incluso en el gobierno central, que podría haber invertido también más en prevención. Gracias a Ayuso, mientras Madrid tardía, tenía los bomberos forestales protestando. Ha aumentado la partida de bomberos este año. Porque no tienen servicios, 61 porque no tienen bomberos camiones, porque no tienen mangueras, porque tienen a la gente sin trabajar, porque tienen contratos basura que los bomberos nos han contado en numerosas ocasiones y hay que escuchar a los bomberos, no hay que escuchar solo a lo que nos interesa. A todos los bomberos, a todos, no solo a unos. A todos, no solo a 61. A los que te enseñan su contrato de chofer. A los que te enseñan su contrato de chofer. Pero también hay que escuchar a los que llevan años y años trabajando en la Comunidad de Madrid o en Cataluña, donde hay que invertir más. ¿Ahora sí metes a Barcelona? No, hablo de coherencia y de exigir a todos. Y luego, hombre, no mezclemos todo porque no era necesario lo de Messi, pero es para agradecer. Precisamente, como habéis... No puede esperar caridad. Precisamente como habéis mezclado... No es caridad, caridad es otra cosa. No, caridad es otra cosa. ¿Me dejáis hablar un momento, por favor? Respetar a Gonzalo. Como habéis mezclado los temas un poquito, me voy a centrar en uno que se nos quedó pendiente ayer. Ernesto Ekaizer, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hizo Gonzalo orden. Sí, bueno, hago lo posible. Bueno, ayer, como lo prometido es deuda, se nos quedó pendiente comentar un tema que tenía que ver con Cayetana Álvarez de Toledo, que no termina de entender la adquisición del ático de Ayuso y la manera en la que se ha hecho y por qué. No sé si, Ernesto, se lo puedes explicar tú a la buena de Cayetana. Bueno, podría ser una explicación para cayetanas y cayetanos. Podría ser. Pues adelante. Vamos a ver. Yo he estado hablando precisamente hoy para hacer una radiografía un poquito completa, muy breve, por supuesto, con Carlos Sánchez Mato, que fue consejero, que fue delegado del gobierno de áreas de economía en el gobierno de Carmena y concejal. Él aporta un documento que a mí me parece fundamental para entender la operación y para explicárselo a Cayetana Álvarez de Toledo, que tanto le interesa la transparencia. Aquí hay un acuerdo del 12 de noviembre del 2025 por el cual se aumenta el capital y los gastos de la empresa Planifica Obras de la Comunidad de Madrid en 9 millones de euros. Un poquito más de 9 millones de euros, pero esa es la cifra con la cual debemos quedarnos. No se dice por qué. Es un acuerdo muy importante porque 9 millones de euros en la empresa Planifica, bueno, en fin, es una cantidad importantísima. No se explica por qué. Entonces, luego, cuando te vas a la auditoría del año 2025, no hay ninguna referencia a ese aumento de capital. Tampoco en el informe de cuentas se da, digamos, mención a qué se hizo con ese dinero. Es completamente opaco. Lo que podemos deducir, Gonzalo, Anne y queridos compañeros de la mesa, es que esa pasta son los recursos que se utilizan para la compra del famoso ático de Martínez Campos. De ahí sale el dinero que la Comunidad de Madrid aporta a la empresa Planifica y la empresa Planifica compra. En la rueda de prensa
del 12 de noviembre de 2025, he ido a revisarla, la da precisamente no Isabel Díaz Ayuso, sino su número 2 prácticamente, consejero de presidencia y presidente de Planifica, el señor García Martín. No hay ninguna referencia en esa rueda de prensa a ese acuerdo de 9 millones de euros. Ninguna. Y es el señor García Martín, el presidente de Planifica, que va a utilizar ese dinero. Y es el que da cuenta de los acuerdos, podéis verlo en la web, el 12 de noviembre de 2025. Ese es el dinero que se utiliza en gran parte para la compra del ático. Y lo que digo es que hay una completa falta de transparencia, tanto en el informe de cuentas como los auditores. No se lo dan a los auditores, indudablemente, que siempre el argumento del auditor. Tú le dices al auditor, bueno, ¿y por qué no refleja usted esto? Hombre, es que a mí no me lo informaron. Pero bueno. Ernesto, perdona, ¿y por qué la recogida de cable desde la Comunidad de Madrid? La recogida de cable, claro, este es el otro aspecto. La recogida de cable es que entre el 12 de noviembre del 2025 y abril, que se eleva a público la compra, pasan una serie de meses y hay una serie de gestiones. Una serie de gestiones que son importantes, que tienen que ver con el proyecto, con las obras, con los acuerdos que llegan con la agencia inmobiliaria que cobra la comisión, que es entre un 3 y un 8%, y por lo tanto lo que tenemos, que eleva el precio, aparentemente son 6,6 millones de euros, pero a esos 6,6 millones de euros hay que añadirle la comisión de agencia, los gastos tributarios, escritura, todo lo que tiene que ver con una operación de este tipo, que en este caso son muy relevantes por las cantidades. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente: Isabel Díaz Ayuso oculta esta operación. Da, digamos, un acuerdo del 12 de noviembre, pero no sabemos por qué. Esta es la primera cuestión. Es completamente opaco, es completamente, no diré delictivo, pero sí que son las prácticas que se suelen utilizar cuando hacen operaciones de carácter delictivo. El segundo punto es el siguiente. Esto coincide con la venta, con la decisión de la pareja de Ayuso y de Ayuso de vender el ático, de vender el piso y el ático. En su domicilio actual. En su domicilio actual, en la calle Domenico Scarlatti de Madrid, frente al Tribunal Constitucional. Entonces, querida Cayetana, blanco y en botella, como decía mi colega, que ahora es el presentador, el señor blanco en botella y lo dan las vacas. O sea que, Ernesto, muchísimas gracias. Queda claro, si Cayetana no nos está viendo, por lo que fuera, que entiendo que sí, le enviaremos el corte para que le quede claro. Muchísimas gracias por tu ayuda. Gracias, Ernesto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, en la crisis migratoria en Ceuta ya estamos todos. Solo faltaba José Manuel Soto. Y ya ha hablado. Dice que la culpa es de Sánchez porque está con Marruecos y no con los españoles. Volvemos en un periquete. José Manuel Soto da la nota. Mensajero de un canto de amor. Lo tiene claro. España está de verdad que da mucha pena. Hay una invasión. Si no sirves para esto, pues vete para tu casa. ¿Qué ha dicho? Soy español. A continuación. Bueno, Alvise acudió a Ceuta a caldear el ambiente, evidentemente, contra los migrantes y acabó refugiado en una cafetería. Pero, ¿qué pasó allí? María Molero. Pues vamos a verlo y fíjense porque van a conocer a Nadia Ahmed, la encargada de esa cafetería en el centro de Ceuta. Y quiero que se fijen en los gestos de Nadia, en la expresión de su cara, la cara que pone mientras escucha hablar a Alvise Pérez. Llega un momento en el que incluso resopla con hartazgo. ¿Qué le pasa a Nadia? Pues que está escuchando cómo Alvise Pérez habla de invasión y de que Ceuta se va a convertir en una parte de Marruecos. Las caras de Nadia, esa reacción que tiene, desde luego que no tiene desperdicio, compañeros. ¿Qué estaría pensando esa mujer? Pues lo vamos a saber porque con esa encargada de la cafetería, con esa mujer, está Jesús Poveda. Adelante. Se llama Nadia, es ceutí desde hace casi 50 años y tu cara fue un poema, Nadia. Efectivamente, mi cara fue un poema sin quererlo, sin pensarlo que esto llegaría a esto, pero mi cara era simplemente de indignación, de rabia, llámale como quieras, pero es que no creo que la expresión mía, como se suele decir, vale una imagen más que 1000 palabras. ¿Qué cree que buscaba Alvise aquí dentro de su cafetería? Yo creo que vino aquí porque no le quedó ninguna más de camino y a Ceuta en concreto, este señor no vino a hacer nada bueno, sino vino a rascar votos, a buscar trifulca y a buscar la imagen agresiva y para tachar a la sociedad musulmana de agresiva. Esa trifulca que él buscaba ha sucedido
en Ceuta alguna vez desde que usted vive aquí? Jamás, jamás. Jamás ha sucedido absolutamente nada de esto en Ceuta, jamás. La sociedad aquí convive, comparte y se respetan mutuamente. Aquí todo el mundo se respeta, convive y es que no hay más, no hay más. Por lo cual aquí no hay cabida para este tipo de personajes. ¿Qué le han dicho los vecinos? Muestras de apoyo en general de todos los que han pasado por la cafetería o me han llamado por teléfono o me han dejado mensajes. Muchísimas gracias. A ustedes siempre. Sara, la cara de Nadia refleja el sentimiento de bastante gente. La cara de Nadia es la cara de todas las que estamos hartas de los buitres de la ultraderecha que van a una situación crítica y una situación dolorosa para muchos vecinos de Ceuta y van a rascar likes, a rascar votos y a hacer un poco más de daño. Yo creo que a esta mujer hay que ponerle un monumento enfrente de la cafetería y creo que su cara representa un poco la frase de con todos los bares que hay viene este cantamañanas aquí. Pero la realidad es que la cara de Nadia es la reacción que tuvieron los vecinos y vecinas de Ceuta y que salieron a protestar cuando los Desocupa de turno, cuando los Vito de turno, cuando los Alvise de turno, cuando la extrema derecha de turno se acercó a intentar dividir, a señalar, a criminalizar a sus vecinos. Ceuta ha vivido en concordia y en paz toda la vida. Hay distintas culturas, hay distintos gobiernos. Oye, por cierto, un buen ejemplo de poner la política del Partido Popular en Ceuta, que no acepta las políticas racistas de la prioridad nacional en el resto de España. Hay que escuchar a Vivas un poquito más y un poquito menos a Alberto Núñez Feijóo. Pero la realidad es que la cara de Nadia es la cara de todo un país. Marisol, parece que Nadia ha representado, por lo menos, bastante bien o fielmente lo que piensan en Ceuta de todos estos agitadores. Sí, eso se ha demostrado durante estos días. Sí, desde luego. Es que si hay dos personas antagónicas, ¿no? En PP y Vox son desde luego Santiago Abascal y su discurso de odio y personas, ¿no? que con poso además en el mundo conservador como Juan José Vivas, ¿no? Yo creo que son muy importantes testimonios como el que hemos escuchado de Nadia porque nos quieren intentar vender, Vox y todos sus adláteres nos quieren intentar vender que la convivencia no es posible con la inmigración. Y si hay un ejemplo de convivencia, de respeto absoluto entre diferentes, es desde luego Ceuta y Melilla. Y luego muchos otros más pueblos y ciudades en este país. No todo es la M30 y no todo es Madrid. Problemas también existen, pero problemas existen de todo tipo. Pero si hay alguien autorizado para hablar de inmigración, para saber lo que supone, desde luego es Juan José Vivas y nadie, ni menos estos muchachitos de extrema derecha, van a venir a explicarle a él nada de lo que supone convivir con los diferentes. Muchachitos, que vienen Muchachitos. Bueno, quien aprovecha también para sacar tajada de esta tragedia humanitaria es Rubén Gisbert. El agitador ha colgado este vídeo. El de las rodillas. Ceuta como un pincel con gomina y con maletín incluido. Pues Rubén Gisbert y Vito Quiles y Rubén Gisbert, que saltan chispas entre estos dos agitadores. Ambos quieren liderar las polémicas extremistas en Ceuta. María Molero. Ane, pulso de agitadores y vamos a verlo porque Vito Quiles y Rubén Gisbert, que por cierto recuerden que es este que estamos viendo aquí, el agitador de la Dana, que se tiraba de rodillas a propósito para mancharse de barro. Pues ha arrancado él este pulso en redes y vamos a verlo diciéndole a Vito Quiles que es una rata traidora por haber saboteado su acto en Ceuta. Pero ojo, respuesta de Quiles, que no se ha quedado atrás. Llama payaso a Rubén Gisbert y le dice que ha venido a Ceuta creyéndose James Bond y no llega ni a Torrente. Y la cosa sigue. Respuesta de nuevo de Rubén, ahí la están viendo, con otro insulto, como no. Pedazo de sionista, le dice. He ido por toda Ceuta con la gente aclamándome por las calles y termina diciéndole a Vito Quiles: a ti te han echado a hostias, que es a lo que venías. Vaya, Chema, o no se aguantan ni siquiera entre ellos, o es que todo esto lo lían porque realmente a lo mejor les interesa para sus fines personales y lucrativos. Esto tiene que ver con el negocio. Es decir, están compitiendo por quién hace más negocio de una catástrofe. Ellos fueron a Ceuta, hay que recordarlo, cuando todavía había cadáveres que estaban siendo identificados. Aprovechar una catástrofe humana, aprovechar que hay más de 70 personas para intentar ganar likes, hacer negocio, les retrata a uno y al otro. Vamos. Bueno, sí, y ese vídeo además, ¿no? No solo estar muy de acuerdo contigo en muchas cosas. Mucho dinero, hay mucho dinero. Pero hay diferencia, Cabito le financia al PP, a Rubén Gisbert, por lo que sé, no. Eres un poco más
Iba a decir más de extrema derecha, no, los dos son de extrema derecha, la verdad es que Vito Quiles sí que tiene más financiación del Partido Popular, pero en definitiva son lo mismo, utilizan los desastres para ganar dinero. Estaba a punto de darte la razón, Javier, y le has cortado. Perdona. Ya no lo voy a repetir. Venga, oye, aprovecha que se han alineado los planetas. En que iban a lo que iban. Fueron a por lana y salieron trasquilados, que dice el dicho. Y luego reflejar que las palabras son síntoma del pensamiento, reflejo del pensamiento. Y la calidad y sutileza literaria de estos tweets les define, ¿no? O sea, el problema es que, por ejemplo, en el caso de Alvise Pérez, tiene y sigue teniendo, ha tenido y sigue teniendo centenares de miles de personas que le votan, ¿no? Este tipo de personajes que han aprovechado ya no solo una desgracia para todos, para España en general, y han ido, por eso coincidía contigo, y no coincido mucho, Chema. Muy pocas veces. Pero han ido al negocio. A los que hacen de la política y de las desgracias negocio, evidentemente todos estamos... Pero ¿quién está detrás? Habría que hablar quién está detrás. ¿Y quién les paga los billetes? ¿Quién les paga el billete? ¿Quién le paga el ferry? Los conciertos ¿Quién en le Marbella. paga? Es decir, hemos visto fotos en Ceuta de Vito Quiles con el Partido Popular. ¿Quién le ha pagado el viaje a Vito Quiles hasta allí? No creo que el Partido Popular no digas cosas que no sabes. Estoy preguntando, por eso estoy preguntando quién le paga el viaje. No he afirmado que hay fotos de Vito Quiles con miembros del Partido Popular en Ceuta. Y he preguntado quién le paga el viaje. Simplemente te lo digo para que lo puedas escuchar. Pero además de esto es que para que veamos la talla moral de los personajes. Uno, Gisbert. Mientras en la Dana había gente muriéndose con el agua hasta el cuello, gente buscando a sus familias, este señor se estaba poniendo de barro entero el cuerpo para entrar en un programa de televisión para intentar hacer especulaciones y decir que fueron los del bulo de los 800 muertos en un parking de Bonaire. Y el otro es un señor, un individuo, uno de los dos, que acosa a mujeres con discapacidad, que filtra direcciones, que va a casas de la gente, que atribuye y adjudica delitos de pederastia a gente inocente. Estos son la talla de uno y del otro. No le llegan a ningún ciudadano de Ceuta ni a las uñas de los pies. ¿Os ha pasado por alto esa puesta en escena, esa imagen de Gisbert con ese maletín, con esa gomina? Bueno, flipaos. Son dos flipaos. Son Mortadelo y Filemón, pero en versión barata, mala, dos cutres, que yo de verdad, quien crea que esta gente es referente de algo es para hacérselo tratar y mirar. Pero estos dos que se han puesto... Referente no, pero seguidores. Pero engominados con el maletín. Sí que lo intentan, hay una expectativa de poder. Se aprovechan de los niños, de 14 años que les siguen. Pero es verdad, tienen seguidores y intentan hacerse valer. Los niños de 14 años. Están robando la paga a los Yo niños. quiero decir que son aprendices de Charlie Kirk, que en paz descanse, y que son una especie de intento de movimiento maga a la española. Y otra cosa, Charlie era más listo que estos dos. Has dicho hay que escuchar menos a Feijóo y al Alvise. Hombre, mezclar a Feijóo con un agitador es como comparar un garbanzo con un chorizo, Sara. Bueno, en el cocido pueden ir las dos cosas. Ese es el problema. Pero no de es lo mismo. Que Feijóo se acerca mucho últimamente a las ideas de Alvise. Ojalá el Partido Popular no comprase las teorías de la extrema derecha. Que tiene un escaño en el Parlamento Europeo. Les abre mucho las puertas. Así que en ese cocido madrileño... Vamos a hablar de más gente que intenta sacar tajada de todo lo que ha pasado en Ceuta, porque la Asociación Ultracatólica y de Extrema Derecha, hace oír, se persona como acusación particular en una querella contra Marruecos y la cadena de mando de España. Alberto Muñoz, ¿qué dicen desde Hazte Oír? Pues Gonzalo, es una de las respuestas en los tribunales a ese asalto masivo en la frontera de Ceuta este pasado fin de semana. Hazte Oír ha presentado una querella en la Audiencia Nacional directamente contra el gobierno de Marruecos y también contra altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. Dicen que quieren saber cómo se gestó ese asalto a la valla, pero también cómo fue la respuesta ante ese ataque contra la soberanía nacional. Les veíamos este fin de semana directamente sobre el terreno en Ceuta. Gracias, España. Gracias. Pardon, madame. Arrête. Fuera de aquí. Fuera. Fuera de aquí. Fuera. En Ceuta comienza el reinicio nacional. Bueno, y a todo esto se suman las palabras pronunciadas por una concejal de Vox en León durante un pleno equiparando a los migrantes con ratas. En las calles lo que vemos son ratas. Solo les falta a ustedes empadronarlas, como está haciendo su gobierno con los ilegales. Señora Herrero, le pido respeto. Usted no puede equiparar a las personas con las ratas. No estoy equiparando. Usted está equiparando. No, señor. Usted está equiparando. No, señor. No, señor. Usted no está estoy equiparando a las personas con las ratas. Así que... Bueno, en un pleno, en León, una concejal de Vox que dice eso, los migrantes son ratas. Os voy a pedir opinión, pero es que además quiero lanzar un dato aquí en la mesa, porque hoy las cifras de afiliación publicadas por el Ministerio de Seguridad Social reflejan que el mes de julio ha sido excepcionalmente bueno debido, entre otras cosas, al impacto de la regularización extraordinaria
de migrantes. Y tenemos que escuchar esto en un pleno. Arantxa Chema. Sí, estoy de acuerdo que efectivamente los datos de desempleo son superiores porque todos esos inmigrantes que ahora se han regularizado han pasado a engrosar las listas de desempleo, pero no. ¿Cómo? No. Todos esos inmigrantes que se han regularizado han pasado a engrosar las listas del paro. Antes no contaban y ahora sí, no es que haya subido el paro. Pues yo creo que aquí lo que hay que celebrar es que un montón de personas que conocemos, yo creo que todos tenemos amigos y amigas que estaban trabajando de forma irregular y que no tenían lo que decíamos, lo que tú decías de papeles, hoy puedan estar de alta en la seguridad social, si se ponen malos tengan baja. Y es gente con la que convivimos, vecinos, amigos, familiares. Y eso se trata de tener humanidad. Estamos en un mundo en el que hay, si hablamos de bandos, dos bandos. Está la gente que llama ratas a los inmigrantes ilegales y la gente que celebramos que gente que lleva viviendo mucho tiempo con nosotros y que lleva trabajando mucho tiempo con nosotros pueda tener más derechos y una cosa tan sencilla como un día. Marisol, esa es la victoria. Yo creo que lo que han subido son las cotizaciones, efectivamente, por la regularización posiblemente de los inmigrantes, porque bueno, no está claro del todo todavía, pero podría, bueno, este es un poco el telón de fondo que tenemos, porque toda esa gente estaba trabajando en B, estaban ya viviendo en nuestro país, solo que no tenían papeles y ahora pues ya pueden tener un contrato absolutamente legal. De gente que forma parte de nuestro país, claro, que saca adelante este país y que, ahora en un pleno se le está tachando, o sea, le están comparando como a las ratas, ¿no? Le están comparando como a las ratas. Es que ese es el discurso de odio que traslada Vox siempre que puede y que no se compadece muchas veces con la realidad de este país, que es un país donde la inmigración aporta y lo acabamos de ver en la subida de las cotizaciones, ahora ya pagan a la seguridad social, antes por no poder trabajar en A no lo podían hacer y bueno, yo creo que aunque tiene desde luego muchos votantes la ultraderecha, todavía este país no está digamos, perdido en ese sentido de conflicto social como sí que están cayendo otras sociedades. Pues esperemos que no se pierda, aunque con opiniones como la siguiente, vaya usted a saber, porque el que tampoco se ha privado de opinar es José Manuel Soto. El cantante ha tildado la actual crisis de invasión y guerra híbrida, acusando a Marruecos de organizarlo todo y al gobierno de Sánchez de abandonar Ceuta a su suerte. Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Soto. José Manuel Soto opina sobre la crisis migratoria. Marruecos está demostrando que puede invadir Ceuta porque el gobierno español no va a hacer nada por impedirlo. Mensajero de un canto de amor. En una entrevista en la que hace balance de la situación actual del país. Lo de Pedro Sánchez es una pesadilla interminable que este país no se merece. Que ya está bien, Pedro, que ya está bien. Si no sirves para esto, pues vete para tu casa. Pero reconoce que sí hay políticos de fiar. ¿A qué político invitarías a unas cañas en un chiringuito? A Iván Espinosa de los Monteros, que ya no es político, pero es amigo. Es un tío al que se va a echar en falta. Pues le han expulsado de Vox. Sí, me parece muy fuerte. Esto es lo que hay. España está de verdad que da mucha pena. Y se posiciona en contra de las políticas de igualdad. No soy machista ni soy feminista. Si me llaman señor, no se lo recrimino. Me han dicho cosas mucho peores. Soy español. En estas declaraciones también ha defendido a Nacho Cano. Cuidado con el odio, porque la historia nos enseña que muchas veces no somos capaces de controlarlo. E insiste en que ha sufrido un apartheid profesional. Señores, dejarse de tonterías. Considera que ya se le ha retirado la etiqueta de facha. Chimpón. ¿Está Soto en lo correcto? ¿Está Soto en lo correcto, Sara? Muy mala consideración si considera, valga la redundancia, que se le ha quitado la etiqueta de facha. Pero más allá de esto, creo que nos sobran falsos expertos y más en momentos en los que requiere a los de verdad. Creo que se ha normalizado el debate entre terraplanistas y científicos como si estuviesen al mismo nivel. Y creo que se ha normalizado que uno visite ChatGPT y crea que las ratas vuelan y con eso sepa algo de ciencia. Creo que Internet ha hecho mucho daño a los que siempre fueron tuvieron grandes aspiraciones y grandes ambiciones, pero la realidad es que no les dio para mucho más. Yo creo que tipos como Soto, como Bertín, como Miguel Bosé, como todos estos que salen cuando hay una pandemia, cuando hay una tragedia, cuando hay una catástrofe, forman parte de alguna forma de estos buitres de la ultraderecha, porque
Unos buscan likes, otros buscan pasta y otros buscan caso y aparecer en los medios de comunicación. Y creo que este es el caso de este. No, José Manuel Soto no busca nada de eso, no lo necesita, Sara. Y, poco de caso, sí. Y, por ejemplo, estáis aquí como cantante no se gana la vida, va de concurso, de reality. Hay canciones que a ti no te gustarán, pero que a mucha gente les ha gustado. No hablo de sus canciones, no me da tiempo a escucharlas, solo dice idioteces. Sobre las madres, que te la recomiendo. Una canción sobre las madres que te la recomiendo. ¿Vas a pegar un palo al programa? No, al revés, palo no. Pero iba a subrayar el titular que estáis poniendo ahora. Soto habla de invasión y guerra híbrida en Ceuta. Pues muchos expertos en geopolítica, Sara, dicen lo mismo, yo lo comparto. Lo de Ceuta ha sido una invasión y una guerra híbrida. Yo llevo diciendo desde el principio que hay una guerra híbrida. Si quizás es que te hablo de otros análisis de José Manuel Soto, donde está esto de decir que nos fumigan. No. Te hablo de esas cosas, no de guerra híbrida. Que sin hacer caricaturas y con el respeto que merece, pues un artista, te guste o no te guste, tenga frases provocadoras o no. Ha insultado al presidente del gobierno llamándole que muchos españoles comparten, Y no hablo de negacionismo, yo no le he escuchado hablar de que la Tierra es plana. La has escuchado poco, entonces. No, lo conozco personalmente. Mira sus tweets. Lo conozco personalmente y por eso he guardado un respeto hacia él. Me alegro, pero lee sus tweets si quieres. Pero que yo he dicho que yo no comparto todo. Como otros, igual que no comparto todo lo que dices tú, no comparto todo lo que dice cualquier persona. Pero yo a lo que te voy es que pongas... Habrá cosas que compartiré y otras no compartiré. Y que me parecerán provocaciones o que yo no diría nunca. Pero que, por ejemplo, en este caso sobre Ceuta, lo comparto al 100%. Si tú crees que José Manuel Soto es un experto en el conflicto de Marruecos o es un experto en materia geopolítica, tenemos distintas formas de tener referentes. La definición es compartida por expertos en geopolítica de todo el mundo, no solo españoles. Pero de lo que ha sucedido, que ha sido gravísimo. No solo gravísimo para España y para Europa. Y a otros dirigentes, incluso a periodistas. Sara, con José Manuel Soto, porque tenemos más, ¿eh? Bueno, tenemos más, porque claro, 6 años y un día lleva ya el rey emérito en Abu Dhabi, más de un lustro en el que ha vivido, bueno, pues como se espera de él, a cuerpo de rey. Pero ahora que ha pasado el tiempo, Raquel Hervás quería saber si la gente, aunque sea un poquito, echa de menos a Juan Carlos I. He gozado. Hace 6 años de una de las mudanzas más comentadas de la historia de España, la de Juan Carlos I a Abu Dhabi. Dicen que se fue por el bien de la corona, pero yo creo que se fue por lo de Hacienda. Los escándalos de Hacienda también son secundarios. ¿No le gustaría que volviera? A mí que volviera. Fui Juan Carlista en su momento. Después de saber lo que ha hecho, he sido capaz de convertirme en republicano 100%. Quiero lo mejor para España. Él viene cuando quiere, que no tenía ni que venir. Vive en una mansión en Abu Dhabi con 3 olivos que se trajo de España y con Froilán. Viviendo como un rey. Un olivo centenario. ¿Y a ti por qué no te llevaron con tus primos a Abu Dhabi? No se le puede echar nada en cara. Sí me lo he echado en la cara, madre mía. Es que me parece que ha sido malo estar con su mujer. Lo siento mucho. ¿Usted echa de menos al rey Juan Carlos? Yo sí. En su tiempo fue un buen rey, ¿eh? Como vivía aquellos años, no se volverá a vivir más. Estamos aquí porque paró el golpe del 23. Del 23. Para todos los que no conocéis la historia de España. Es como yo, es taurino. Hombre, a los cuernos le gustaban un poco. No te callas. ¿Le gusta más que el hijo? Más, sí. ¿Usted cree que el rey Juan Carlos fue más rey de España o más rey de corazones? De corazones. No fue más rey de España. Lo que pasa es que le gustaba lo otro. Yo creo que es el rey de copas, porque también le daba al... Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. Más rey de España. Luego al final se desvió un poquito, pero vamos, más desviados que están estos y lo estamos aguantando. Ya, pero a esto nos votamos, al rey no, ¿eh? ¿Y qué? Vaya tela, que no se han enterado que vamos ya por el 6º. Vamos a conectar con Ángeles Caballero, que está en la mismísima redacción de Malas Lenguas, porque en estos 6 años el rey ha estado de regatas en España, celebrando su cumpleaños en Galicia, ha cogido unos cuantos aviones ya. ¿Tú crees, Ángeles, que podremos esperar la vuelta del rey emérito en algún momento? Digo, la vuelta para quedarse, no para volverse a ir. Pues buenas tardes, en primer lugar. Yo creo que en estos 6 años ha habido muy pocas cosas que hemos sabido de Juan Carlos I, quizá lo enlazo con lo que han comentado algunas de las personas que han hablado para el reportaje, ¿no? Sabíamos muy poco de él porque lo que reinaba, además de él, era la impunidad y la opacidad informativa. Y cuando empezamos a enterarnos de cosas y cuando se denostó tantísimo ese adjetivo llamado campechano, creo que si ahora cualquiera de nosotros nos llaman campechano, lo llevaríamos regular, creo que se ha ido precisamente a uno de los puntos del planeta donde sigue imperando eso, la impunidad y la opacidad. Por eso sabemos muy poco, y de lo poco que sabemos en estos 6 años es que ha venido a las regatas, es que han ido parte de su familia a celebrar con él su cumpleaños en Abu Dhabi, porque lo hemos visto en la revista Hola, bien fotografiado y bien reportajeado, y sabemos también que ha escrito un libro que se llama Reconciliación, que ya solo el título me parece fascinante, donde deja claro también algo que todos sabíamos, que es que a la actual reina consorte de España, Letizia Ortiz Rocasolano, nunca la tragó y sigue sin tragarla.
Ángeles, nos alegra muchísimo que estés ahí en la redacción de Malas Lenguas, pero yo creo que nos alegraría todavía más si te vienes a esta mesa ahora cuando en un ratito, en unos minutos, pasemos a la 1 de Televisión Española, ¿te parece? Pues ahora voy para allá. Un beso. Incluso a la 2 y que venga aquí con nosotros. Ángeles, gracias. Un beso. Bueno, vamos de política nacional. En este caso, una nueva concesión del Partido Popular a Vox. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, le ha dado a Vox el servicio para valorar las víctimas de violencia de género, un servicio del que querían prescindir los de Abascal. María Molero, ¿cómo ha sido esta cesión? Pues vamos a contarlo porque, como dices, nueva concesión de Moreno Bonilla a Vox. El presidente andaluz, a su socio a Vox, le ha dado el servicio para valorar a las víctimas de violencia de género que los de Abascal pedían depurar, ojo, por su sesgo ideológico. El partido ultra va a gestionar, atención, las unidades de valoración integral de violencia de género. Moreno Bonilla, tenemos la lengua, Moreno Bonilla deja en manos de Vox, atención, la evaluación de la violencia machista, en manos del partido que precisamente rechaza el concepto legal e ideológico de violencia de género. Sí, el caso es que lo que tenemos ahora mismo es que Vox va a evaluar en Andalucía si hay o no violencia machista, un partido que siempre ha defendido precisamente que no existe la violencia machista. Vamos a escuchar lo que dijo en 2023 José María Llanos, número 2 del partido de extrema derecha en Valencia. No tiene desperdicio. La violencia de género no existe, la violencia machista no existe. Si la víctima muchas más veces, como es cierto, es una mujer, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté. Sara Santaolalla, en Andalucía resulta que Vox, sin creer que exista la violencia machista, va a decidir dónde hay violencia machista. Pues esto lo hacen con el candidato que era el moderado dentro del Partido Popular. Nos han vendido durante mucho tiempo que Juanma Moreno Bonilla era un candidato moderado, pero en ese mismo pacto firma y acepta la prioridad nacional, que es dejar fuera a inmigrantes de centros de salud y de educación pública, de colegios, a niños pequeños, firma las políticas contra el Pacto Verde, es decir, compra la agenda del negacionismo, y además acabamos de conocer que le entrega los derechos de las mujeres y la protección de las víctimas de violencia de género a la extrema derecha, es decir, la mujer que es maltratada no solo tiene que aguantar la paliza en casa o el maltrato psicológico en casa, sino que una vez que pueda o se atreva a denunciar, porque hay mucho miedo en situaciones tan críticas, hay mucho miedo, se atreva a denunciar, acuda a un juzgado, no solo va a pasar un calvario judicial, como pasa en la mayoría de las víctimas de violencia de género, que sino a la hora de recuperar un poco su vida y poder salir del túnel que significa la violencia machista, se va a encontrar a señores que manden en administraciones y que le digan que su violencia no existe, que su violencia no ha asesinado a más de 1.300 mujeres en este país, que su violencia, a la que le ha dejado un ojo morado o una costilla rota, no importa, que su violencia, que la violencia no tiene género, a gritos. Hay que recordar que Vox no solo ha insultado a las víctimas de violencia de género negando la violencia, sino que cuando ha habido minutos de silencio en este país con carteles, se han atrevido a humillar a las familias de esas mujeres con un cartelito al lado negándolo e insultando, llamando chiringuitos a las políticas feministas. A esto le ha entregado Juanma Moreno Bonilla los derechos de las mujeres andaluzas. A esto le ha entregado la historia de una mujer que sale de una historia de malos tratos, de una vivencia de malos tratos y que tiene que empezar de cero. A mí es que me parece terrible. Qué miedo. Arantxa. Bueno, es una cesión ideológica, lo normal cuando hay un socio de gobierno que opina diferente a ti, pero con el que tienes que pactar y gobernar. Igual que se ha hecho con los proetarras de Bildu, el Partido Socialista ha hecho cesiones, aunque no le gustara y se tuviera que tapar la nariz, porque ha habido muchos cargos públicos del Partido Socialista asesinados por ETA. Y ha tenido que gobernar con Bildu, Arantxa, y ha tenido que hacer cesiones a Bildu. No es ETA. Pues esto lo mismo. Bildu no es ETA. Son proetarras. Pero proetarras, igual ¿cómo puedes decir esa barbaridad? Se gobierna con Vox en determinadas comunidades autónomas. Estamos hablando en este caso de las víctimas de la violencia de género. Sacar esta colación me parece que está fuera de lugar. Sí, pero es un socio de gobierno del Partido Popular. Pero Arantxa, que hay más de 1.300 mujeres asesinadas en este país. Y que no se puede frivolizar. Sí, las víctimas de ETA. ¿Sabes qué ha hecho este país? Condenar una banda terrorista que ya no existe y que Bildu no es ETA. Y estás comparando una banda terrorista que ya no existe. ¿Sabes? Te voy a dar un dato para que lo entiendas. Hay más víctimas de la violencia de género que de la banda terrorista ETA. Por ello no hay que hablar de las de ETA. Por ello las del terrorismo de ETA. Pero tampoco son víctimas de segunda las de la violencia de género. Mata más el terrorismo machista que esta banda que por suerte ya no existe y que hemos condenado desde que existió hasta que finalizó las víctimas del terrorismo. Vamos a ponernos las pilas y a centrarnos en las mujeres. Las pilas es que son socios de gobierno, nos guste o no. Pero sí es verdad. Estamos hablando de violencia de género. Sí es verdad, Arantxa, que si hay algo que le está afectando al gobierno de pactar con Bildu es a la gente que le van a subir el
del salario mínimo interprofesional, por ejemplo. En este caso, estamos hablando de muchas mujeres que no las van a creer cuando vayan a poner una denuncia por violencia de género. Que les van a dar una patada. Vamos a hablar ahora de trabajo, no de absentismo en este caso, sino de horas extras. Porque a veces los llaman horas extras, pero muchas veces son horas robadas. Concretamente se las roban los empresarios a más de 400.000 trabajadores cada semana. Estos son los datos que nos contaba Yago Álvarez, el economista de Malas Lenguas. En España se hacen 6,5 millones de horas extras a la semana. De esas, 2,51 millones de horas semanalmente no se pagan en España. José Miguel Villarroya, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos hoy, compañía? Pues bueno, hay Mira, mucha aquí me he actualidad que puesto de podríamos blanco, debatir como sé que estabas contigo, tú. pero el que te ha tocado es este. O sea, ¿hablamos de horas extras o de horas robadas? Sí. Las horas extras son una cosa que está regulada y por lo tanto se pagan o bien se dan horas libres. Eso está en convenios. Cuando esas horas no están en convenios y se obliga a los trabajadores a hacerlas porque se les amenaza con despido y no se les paga ni se les da horas libres, eso es una estafa de ley y por lo tanto es un robo descarado. No hay más palabras. Lo digo porque la patronal, la patronal ha puesto mucho esfuerzo más en que se hable de las bajas laborales y del absentismo, pero de las horas extras no habla nunca. Ni hablará, porque uno de los principales sectores de la economía española, que es el sector servicios, es donde más se hacen estas horas robadas. Normalmente se hacen contratos laborales que no cumplen las 40 horas, pero se obliga a la gente a trabajar las 40 horas. Y luego o se pagan en negro, en algunos casos se pagan en negro, los que tienen suerte les pagan en negro y los que no tienen suerte pues ni eso. Esta es la realidad y como no se quiere entrar ahí porque es un sector importante de la economía española, pues la gente que está trabajando ahí pues está sufriendo eso. Y te repito, y la mayoría de la gente que está en ese sector no las cobra. Entre ellos porque muchos de ellos son inmigrantes, ¿no?, que acaban de llegar y que entonces pues tienen que aceptar por determinadas condiciones laborales. También obligan a españoles que están en el sector a aceptar esas condiciones porque si no, no les dan trabajo. Esta es la realidad. Entonces de eso no va a hablar el señor Garamendi, ni van a hablar las asociaciones empresariales porque no les conviene y no les interesa. Ahora, eso sí, nos hablarán de las bajas laborales, nos hablan de las bajas fraudulentas, que nos tendrá que explicar qué es una baja fraudulenta. Vamos a escuchar precisamente de lo que sí que han hablado patronal y Partido Popular. Vamos a recordar algunas de esas declaraciones. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Es que mucha gente no se anima en estos momentos a trabajar. La cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir. Tenemos una baja porque la ha dejado la novia. Son unos demos. Los jóvenes en España lo tienen todo, pero les falta esa cultura del esfuerzo. El gran problema en estos momentos se llama el absentismo. Tiene un coste de 33.000 millones de euros. Tal vez la mentalidad latina que tenemos, pues es la que es. Villarroya, parece que hay una intención en el relato como si la gente de este país no quisiera trabajar. Bueno, esto es lo que venden, pero es que es todo mentira, porque vamos a ver, las bajas fraudulentas no existen. La gente que está de baja es porque tiene un parte médico que le da la baja, sea por lo que sea por una enfermedad física o sea por una enfermedad psicológica. Hay un médico que te da una baja. Habrá que decirle, recordarle al señor Garamendi y al señor Feijóo, uno que es el presidente de los empresarios y otro que es el líder del principal partido del Congreso de los Diputados y que quiere ser presidente del gobierno, como mínimo saberse la ley. Y los trabajadores que están de baja cobran el 75% a partir del tercer mes, salvo las empresas que por convenio cobran el 100%, que cada vez, por cierto, son menos, porque como se están renovando los convenios y no se firman o se firman con rebajas laborales, entre las que rebajan es pagar el 100% que falta que paga la Seguridad Social. Por lo tanto, el trabajador está perdiendo dinero si está de baja. Esto no lo dicen. Por lo tanto, es decir, ¿dónde está la baja fraudulenta? Si hay una baja fraudulenta será porque la empresa también la permite. Por lo tanto, el fraude también lo estará haciendo la empresa, no el trabajador única y exclusivamente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Aquí estamos. De Gracias. nada. A ti, Gonzalo. Chao.
Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, Web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.